Lo que es Radio Nakama Taipi, Hichuru lunes oro jarakiwa lunes 24 de octubre kama y hasta más Hichur hama pasar toktejan kuyakamari y hasta martes urutja y hasta Nairir uru noviembre pasar pio callar jarakiñana cotiña almanaka sotante que wakichesini parakpacha waljanu y hasta Hichuru tuat alwaran chaqallan rapach urunak taipina watjasañan Nipuni kolera phata te quatrak andana cantas cast and achna kan khairu koler tanu khas sin sayas damti ata parakta banata markachirina kam se sinarum astana tiapar o kamawa monata markachirina and akha yaqipajana kantipi gotiga macharakiñana moyom piki sañan kullakana khilanaka churunaka qolqasitu wali hanot khasiti churunaka kham nairiri maranka phejuntuni satawpanakaru kotay kharu kacharpay asas nanaka sabkharak ayu kamaut kharak kullakana khilana kochaqol qipi kamachañanes hakunak altapip chiqipanaka kha y hasta patatoqen waqt'eñan ma horno kan lurt añan saseno kam lurt asip qipanaka ka horno naka hachamarkana kan poqaje kamaqsuyuna kana waqt'eñan sasu kamaru sarasip chaham makita humahist imdat kullaka khwana sikt antwa hakokhir khatata kiuma kanaka ukharoham uthiumante alt añapun kanuitas alaq añapun o kam kun moqsat antitas lurtas siñatawakis chaja queso kastihan qowilal tik atasti hil khat añmonakira kiu kathanera kunias hilapunekit tak tap atakiu kullakana kilana kanuitas khomarak uka kreul kaunita kusaraki chakuyaka juana ukatukana ka makitut kharak khomakiu kullakana kilana kamachkara kiñana kuruna kaja wakisikiwa ukamaja خنيرك أنت إرخته يعني تسنياني قبنا كنا كتير كروك على خطأسيب خرج مخسا أشيتوناك سا هلو كما كبينيا والت أتبني بورين تانيتا نارانجا chakañas niao purin tantera que kabila dolores toquen cachitat o kama toqorona que sutka kira ka kam eqepana que escutir semana wal altap qapqane escutir semana hichaka lunes hichur kama wal altapipqani astukat provincia na garmisto gañacha Ukama pico ya camari y hasta provincia Tocanacanja y hasta ñao altapiñan y colgesitos de zapacha maquintala jacoja caujasa 240 239 bucana ukatichin hilhata ya panacuruna gajech ma un boliviano bisma dos boliviano bis ukatja manteca levadura con azúcar ukanaka ukatja kauna Ukampi sani arin sepatagit antak lorda takitech kotichaga urno tokenste 190 ukaraki maisre kotiasta walha pachhamagi qolqisa irkt anhamaki kullakamari juntonena gawalilla kitapacho hilpacho kotichani kot antaki kanita koste frutana kaste kot khapayasinta ki maqañat na kosatakiste walha qolqimanasi kot khasab khirejno hiwañaha gastu sani hiwaña waligetias wali gastu
sasin sapkhiri ukama goti hasta manata machka chirina kamachkara kiñana ñawchi goti hasta bakista ñaki paneji con ukama sarabina ka utichi goto karjama foqta ñama ki qolqisito utkwan san shutikwan ukama Komapi, kamachkara kiñana, kamak wakte kiñani, kachitat pasincha chuimanpi, altapt ane kiñania, sarawina kasar jamak, amayana kajutap jiusi, kuyaka Juana, o katja, kuna pachatej komhan apjatjtan, o kaj, amayana kajasht asisao saraway japjisi, con kuyaña poneo yakast, amayana kajast, paltan y sarapjisi, panaka, chamayne han kuna ne kijiusi, komhasht asisao kam, Kotmaini wali akasanyana wali qorichu mane amayaqya qamayar waqt awara kiyusi irhart awara kiyusi kotay yaqipana kasabqi hachachila wichana kaja risteña amtat almanakat irist awara pizza saukam kot halu kana katok pasipxi piku almanaka tipa pono kam taqi purinchis panaw kamay achachila wichana kasakhiyati apkharakistu kam kot nana chachila has kam wasireja panaka wali yatiñani pxigot como amtasiña poneo sasin maishka kunashka itak sa irnoqt asimias tuma anak tan se wale qolqenix wal khamarana ka khiqi panakan per amtasiña poneo sepe como kulia kana kilana ko sarawiqa utkara como amtasikira kinyan ki wasas kulia kithilampi ngoti qipachaq siraktan pi hakipan ay kuna waqt anyas panch qasukara ki kulia kila hakipan waqt aswañan hakipan khanay kuma kitih kulia ka khwana qa khuthiusa sistana kansa Hakipan haniki ya kasktan ti haniki kun mamitarus papiturus tumtangtan pualikistat salyukam halawa puneña ni perpacha ni extersi got hio kagas pachka ukats abstanay trabajo esta irna qawits license aswaitanay got est halawaitan pero kamara ki pana mayekutik 6 semanas sarnak oañan papitum mamitam qoqtas noañan kun hunt umitax umtas noañan kun moqsa umitaxay qat noañan mamitam papitum kun walikistats alu kaut kharakis pa usun tano kakitum pastan ni ukastum pastan ni qipacha alu kaut kharak kulakana kilana kama haka uruna kan qamart abkharakini kulaka khwana ukama kulaka mari manata markachirinaka ukama tayasta asiyan almata sasina no ukama yasta Yaqipanaga waljita tuat an salort así pasanka chagot espiñanax yasta ukat hiltas kstamuka yasta rest ya pomseñan han amtatanagata no ay espichaja wawanaka siwapchim ay kanaka sugotias kintam tirsut khetej ukat hayas panaga rest añan ukat hani panakachas kan ugotias hani tiu kam suma alpachima besa patkhtan han resaytan ukat alma hachhasin haraki kullaka marias kuna qolqa chaqayan sutkhas pelonta tasutana garman khas bukamay kutias walaski bukamat almana katam tasinias ma huk itaksay ristayan han qolqa chukas huk itaksa wakis taraqayan sin kama kiwias takuruna gahilat kullaka naka humana garusias tam ani pharaxma Ugotayis pachaq alma hayst'asisa hutisapqiyas hayst'asisutqa uka halluq wali por hatarikispaqa yasta alma hayst'asisa usarqa se conoce teja despacho uka chikorut maya wasir porsaqa algraurak porsaqa habis pacha provincia rangan alma hayst'asisa usarqa sin sapqaraka waticha alma hayst'asisa purin sin sapqaraki chakun hamay hutarachine hayst'asisa utsin k'uchi kutsin yasta hallu wali munasitaraki provincia toqanakana por hataña pataki como aquí hilat kullakanaka kurunakan hayasta sarant ataski ratuki yaji kullakamara kasi manaqñaw chikatanak altapinakawam sarant pachan gut asir hilat kullakanaka rusanyani hani punchanenak hilhatayamti markameset hayasta manaka amuit asip haraki itaqina qullqinika puntanti kudiyasta kunaki te ukharo ki asirikiñani gut aybis paqchiano karatuki hilhatayañati para kullakamara Halu kama utkara kullakana kilana konakats amuit asirakiñani yaqt asipuneñan monat markachirina kampi komaqchanis atakis ukanak yaqtañan chaja akrunaka kaukiteja ibija ichas mokit irhat girakitana o gatani nias walta tapone kituka halu kama chaka paro karakisa saranteñam tapjeja tata Romulo Calvo, tata Luis Fernando Camacho, pana cual pequeña pejkaisa Santa Cruz Marcat. Ina su catarakich kuyakana kilana kwa de qipachaja ibijana karekt aneñan sa sen su campi ya qipachaja altap awaitan sina su kahwalikira ki usap khiyaqi panaka kotja nerak anchi ir hatarakiñani tsarakiñanan peu khamakiu maisa toqetu tharak kamachañani sichaja kaisa Santa Cruz Marcat khwali kuna man qañana kaspurinta nerecha kuruna ka khamsit ant khabkharaki
ya qaqra que kulla kilo panaka censo mayipre pero kana tu akawaki chavisan si vas a maquita amoit añani aport anipjane habil tatanakas ko teléfono toques haust anipjaos apjarakiu kat ukatay piu kat markam saruskip taña chaka censo maiseno panaka paro u campi sarantapji esta aruski pañansas ki marker pirinaka kat hichuruja hichuruta kiucha habil tawaya pjaraktunka qantat pachataki organizaciones sociales que Santa Cruz Marcana panaka paruskip tañansi kot Tata Luis Fernando Camacho Paja a ver aruski pañansa y saras machiraki pego sarasinja Aquinta no eje aruski pa jupatatajot kamsesa Tata Luis Fernando Camacho penjut pani hasta saraki sabgestawat akancha Tata Luis Arce katakorarakcha hut panana kampa aruski pensi Juanita Ay kuya kamari ukawali ense harakio kumali titin hamari kuya kamari Como tú ya sabes que puede ser Sipcana, gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Pasiñao, ya sabes que Benjamin Sipcana, o Caro Halsge, que comentará aquí ministra de Presidencia, María Nela Prada, Jupasa, gobernador Mawar, intenta poner el sin ya está. Niuka Jualikiti, Guatilla Sukam Chahuin, que serán Tascana, que hay monquitos sin. Y chaga parsi hota panakar gut nanagarus ki papasin hote port apre chaglia kostra ki amdas gobernador de Santa Cruz Pacha hilir pirira porin bano kam barus ki papas sere ki sgiyasta kana ka han wali khit hilat ko kana kamash ka kinyan kana gat semana ka amit ani paraki to ka wali ki skit khani chi god ya parsio censo ka hapas ni papia ka 2023 maran wakis khchay gut hain sinta ya khare ki 24 ka mars sen sab kharaki Con ay mana muy tabina ko tila ka pana gor yanap tanya ya sapas khanya pa sa pila ka pa hani o saragicha komani got kham ma qanya hanot khanita ko la kamari taqi kon Santa Cruz marka tagma hoteja hichaga autona ga hanok sa tutrete ka haj asisterna sukana ka gasolina dia silo kon sani por hanete o ka kip kara kwal pai chana kas wa kai chana kas taqi sa toqe hotel wa dichaka nyari gi sa dol shanta ka tansa ka mash ka kinyan ko la kamari kana kat khya ki sin hamara kyo Uksa markatay kanawas hutek kulyaki la hilpach kanawa ka granja kanawana ka kanaron nancha ka walpay chanak sukat puriani Cochabamba Santa Cruz uksaw kanakat upana ka hach awra kinaka ni hakisito nagachi kwa upana ka khwal khataw iwanta pana iwas kam kimsa walpag ab nakapsite upana ka kimsa warang kanaka ab nakapaja kot upana ka hastu ko walpana ko chama maranakan ka pandemia pajanam taptati ani puriani pkanto kot Walpay jak naira katahil hatatana kulyak ka Juana pescatun ka soktatun boliviano kaman ma walpa kek ka kilo ne chi kam chaqiparoja hasta tunga boliviano ke hanay ko ka ani alak pachat kitis ko niya pos pachu ka walpay jas kumana ka utkan chaynay kom supana ka pupanak paspasuksan ay nais apharak sini ko kun rakay panaka mo ya apharak pachaynay lata mach it's to yani apharak chini Panaka wale ko lakasito ni prego at kitis uksana kaha ay nestañaneja piscina kasirina kay kuya kahuanan ja kunas pay kaukis pay ko at hiwasa ukana ay nestañane ko taw irpirina kasiyak tasip hakipon pansanyan o kakip karak kay sa Santa Cruz markankir tatana kasiyak tasip kanya pakirakis pay hupanaka sapchi markalay ko na nakaksas kot markalay ko chuka ukamar kamay sarap harakpan sanyan chakaraki upanaka hasta copisas que Thomas mama ministra de la presidencia Marianela upaxiwa mama ministra astkun chiqas kun wali sunt wawaq sarih may q'ilis ukama usari san monas pa ukamupa se es un niño me parece un niño malcriado o sea como yo tierra que au kama sutkara como que ukulakana kilana como qit phiña sin gamara klaki sin gamagira ulaka Juana saskana qipana galaro sin gamara que usaya kuna que harakin sen how kama utkara Nachay ukah mam tawir puritas pa no kaucha suit atas karaki kichurusa karurus kun yaw sapkhas panampi kunas arus kiptaw tay pikirek askichatanchak ast ukam pone sosani pone maini turusin yast ukam chaka chukiago markansa niagere ki arsup harake hest kama khayanap tanyas pa uksarsas mayaqipaneka kuna kaukire khani kuna ukama kaspat sapkhare kama ki ukulaka Ukapi kuya kamarka machkanya na kuruna kaya hasta hichuru kisarus que paspa más mam tavirus por paspa ko walas kirakispa y hasta como na taraka kuruna ka watha haniya kan hamaini hiwatasnya yuthana ha sabad urusa kun haniya ka gobernador siwata kiti ka gobierno central uksats hano kastima inocente ma funcionario comer notas alcaldita ipin
pana kay hiwata kitita happy sin hakastano kana kay mistan kana kuno suchkatas hiwatas winstana ukat hinasa en nakawtay pinso kama obligación o kasut karakya saranyama o sin kuat kami si chapasti wawaniraki warmin ukana kasti yasta ukajalla ki señora ka kurunaka kuat yasta akarush kipta pasmo kuat irpir kam chaqta penes ukas valira ki espeno yasta akat gobierno central taqin sarapas yasta gobernador uksan panaga qolqani presa por qolqata prutias que tienen que dejar cama taqin qamastan ukana haniki qolqashito sutskite ukana kiriki chaqveris misto para que ukana kan waligit hilat kulyaganaka uksitoqit samit aniphat amit ashnipkata ukatoqtasip kama que yasa hanwal abinagasut yasa kam haniti summa arutha sumam tawir purip kana khasti yasta ampi yasta kam suchkatana gasi watana gasut hekispa gotha aki warshkip khanya yasta sumata gotakhan kuna ampi hajinya sut khaspat Ayukan agad amoy tawañan akawakichawisan kat yatunak sa unyhat tawañan ni aver uksa toqet hakuya kafani ni nani apurt ani sarakiu kat telefon toqes kujilata Gabriel Bonifaz upaq mas sociólogo kamarakiu amoy tanerakiu si pachaki pipist itoqsi ujilata kumakot Pampis amoy taskanya na yukam kat tata Roberto de la Cruz upasti baja telefon toqeta kotasio hausan tan kotasio panaga hastane pachane si ampehan pachaneraki pachapigot Panagamba muy tañan got marca chirinakas lup ikip tarakiñana o kamata. Kota ina Santa Cruz marcan sumana ka untanisip ka Facebook toques Radio San Gabriel Aymara AM oxata ipisano ka San Gabriel Bolivia oxata qasqil qant ani bharakismao ukat haust ani manipan haust ani bharakita ukat kuna maski Santa Cruz marcan anchita halukam. Kitina ka suka moxomi tanak alhasib kheuka helado suka slojotanak sa jupanaka hwalt akisip tsapkheuka para phetukam ani waka anillo hasta pusir anil kamajane mantañuk chajet sapkhepanaka primero segundo tercero y cuarto anillo kakamajkot khatni asa walhaut khaskarakiu sasin sapkhagirakiu ayo kamakiu kullakanakhilanaka ver kun hamaru injata chino kanaxiatis kañane chasti chilpanaka taki pachajatan ukama kullakamari hakuyam tayano Santa Cruz margat mayni hilatas khalqanteri kaunir hakubir hausan tan samuitan sasinno kat khabatsa taipit hausan tanis khalqantanis magnir hakubiro 715-32-761 Kataipir Hausantanismo, Kataipit Katohtasipka. Radio Niete Vinacapamtasiñane, Guatuacatohtatasca. Ya no. Destruyas más tu vida. Estamos para ayudarte. Si tienes problemas de alcohol o drogas, Remar te brinda una mano amiga. El ingreso es inmediato. Llámanos en La Paz 705-31007. 231-2106. Cochabamba 701-55127. 472-3038. Santa Cruz 785-08272. 764-83237. Visítanos www.remarbolivia.com. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Del 24 de octubre al 3 de diciembre se pagará el bono Juancito Pinto. De primero de primaria a sexto de secundaria. De escuelas fiscales y de convenio. ¡Sí! Podrán cobrar en el Banco Unión y otras entidades financieras. Los padres o apoderados deben llevar sus cédulas de identidad y la de su hijo o hija. Por una educación de calidad, ¡rumbo al Bicentenario! Ministerio de Educación. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Del 24 de octubre al 3 de diciembre se pagará el bono Juancito Pinto. De primero de primaria a sexto de secundaria. De escuelas fiscales y de convenio. ¡Sí! Podrán cobrar en el Banco Unión y otras entidades financieras. Los padres o apoderados deben llevar sus cédulas de identidad y la de su hijo o hija. Por una educación de calidad, ¡rumbo al Bicentenario! Ministerio de Educación. ¿Están listos y listas? Problemas de alcohol o drogas, Remar te brinda una mano amiga. El ingreso es inmediato. Llámanos en La Paz 705-31007. 231-2106.
2206. Cochabamba 701-55127. 472-3038. Santa Cruz 785-08272. El bono Juancito Pinto. 33237. Visítanos www.remarbolivia.com. Financieras. Los padres o apoderados deben llevar sus cédulas de identidad y la de su hijo o hija. Por una educación de calidad, rumbo al bicentenario. Ministerio de Educación. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Del 24 de octubre al 3 de diciembre se pagará el bono Juancito Pinto. De primero de primaria a sexto de secundaria. De escuelas fiscales y de convenio. ¡Sí! Podrán cobrar en el Banco Unión y otras entidades financieras. Los padres o apoderados deben llevar sus cédulas de identidad y la de su hijo o hija. Por una educación de calidad, rumbo al bicentenario. Ministerio de Educación. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Del 24 de octubre al 3 de... Nina Purtanirak, Hakasin Cochetas Escaña con Yaquitas Cañan Lint Aketse, como Chacasucara, que Yakila es Lint Axosarna Cañano, Alegit, como Hilat Efrain, Poli Lint Axarna Carcoche, Cochigira, Hijo Nakarak, como take up Hata, or keep Hata, or Presto, con Cochiglar, as is Canjia, come. Chastich amant irena kasampi portanyani toyosa oxengrena kahawil anipta mampi panakasaptam machak auto na kalhat asip na naka 0 kilometros sipiampi kamahalt asip man kunayman modelo samina kane utkapjeto sabharaktamwa kamaha ukatkhumana kahawila masimpis moit el sarawaya phat ka ukarusa irna qawru saraphat konas auto suyaskan kun wayur kanya yaqipacha auto sarasku katiwasa ukan se qisisktan katiwasa auto sampi qanatu itawachchinyani se kamaha Ukatsti manakakau karsunyat isarabkhas manukahani pachanik sabkhasmasa aka internet lika toqimant abkhata www.toyota.bo ka minúscul kamaqilqant abkhata www.toyota.bo ukataypi ukatqa hanukas redes sociales toqismant abkharakismau hanukas tiaknira hakkuina karhausant abkhata ukaja inakirakione qolqasitum hausañaki 817-5200, 817-5200, ayukaraho sant abhata, uxatoques canast anisip caraquitam. Toyosa uxengrena caucamata, height asip haraculiacahua. Como ya está llamando Irina Cajut Haraki, ¿no? Gatichacucha Catochtaniani,
kullakita fanenino poport anin dices cantan gotnia port anjaraki cuesti ex presidenta de FEJUVE Kamaraki del Alto. Como kullakamari chico bomberos que tañanina sa usted viene cotición que escatotas caraquian, ¿no? A ver, moquita ma tunknia tunka pachakamawa arroz que tañan kullaka fani upampi. Katja haus una katok tañan. Kullaka fani upampi moquita uña kip tañan a ver que senso a lurasiña payas kuna senso hak tapiwe qawqanitan sa qawqanis utanakanitan ayukam censo de población y vivienda como su tinchatachikwat utanina qawqanisa kunhamutans qamastan qawqaqina katan sawkana kaktabistani kwacha ukay nait añapa si yaka Santa Cruz toqin tata Calvom tata Kamachumpeq kwacha hiwasaja sa toqet amoit añani kullaka fani arunt asiñani kamisaki arunt asiñani kullaka Juana Mari kullaka Mari runta ñakiñani kitina kas istapre kaisa koroiko a las 20 provincias en realidad hay que saludar y hay que darles un fuerte abrazo. Ahora mencionabas algo muy importante, yo creo que eso hasta el cansancio hay que repetirlo porque tenemos que saber qué es el censo, ¿no? Ya lo han dicho en algunos talleres, reuniones, hay gente que lo sabe, pero también hay gente que no estamos percibiendo bien lo que es el censo, ¿no? Entonces, el censo de población y vivienda, como has indicado, hermana, es importante ¿para qué? No solamente para saber cuánta gente tiene su casita, una vivienda, porque ahí hay una diferencia. Tú puedes tener una casa, pero que no puedes tener todos los servicios básicos. Tú puedes tener una vivienda con todos los servicios básicos. Hay diferencia, la calidad de vida no es la misma, ¿verdad? Entonces, por esa razón que necesitamos saber cuánta gente tiene su casa, en qué condiciones vive, si a su casa llega transporte o no, porque eso tiene que ver con la infraestructura vial, por ejemplo. Ahora, si tenemos hijos, ¿no es cierto? Tenemos que saber esta población, vamos a decir, de edad escolar, ¿no? Si tienen suficientes escuelas, ¿no? Porque hay lugares donde, por ejemplo, ya no hay vacancia en algunas escuelas y los niños tienen que migrar, los llevan hasta otras zonas, hasta otros lugares, ¿no? Entonces las guaguas también sufren recorriendo largas distancias de ida y vuelta, ya cansadas las guaguas. Es necesario saber, por ejemplo, eso. En salud necesitamos saber cuántos centros hospitalarios tenemos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, ¿no? Porque, y estos tienen que estar debidamente equipados para la atención adecuada a toda la población, ¿no ve? Las hermanas y hermanos que llegan a los centros de salud, hoy en día mucho reclamo hay porque hay 20 fichas nomás, ya no alcanza si no hay fichas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para eso también? Entonces, de acuerdo al nivel de población que tengamos, entonces se puede hacer cálculos, proyectos, programas, ¿no? Eso para algunos ejemplos. Algo más muy importante también es el tema del empleo, ¿no? Por ejemplo, en el censo va a salir ese dato, ¿no? ¿Cuánta gente tiene empleo formal, vamos a decir, de la gente que percibe un salario, ¿no? Un salario justo, digno tendría que ser. Un trabajo casi seguro, ¿no? Un trabajo formal seguro que le puede brindar, ¿qué? Un seguro social, puedes aspirar a la jubilación también, ¿verdad? Entonces, es diferente. En cambio, tú, digamos, no tienes un trabajo formal, tú generas tu empleo, tu trabajo, entonces no, pues, no vas a tener el seguro social, por ejemplo, ¿no es cierto? Aunque tenemos el programa de la salud universal, pero igual hay deficiencias todavía. Por eso necesitamos para ajustar, para hacer nuevos programas, nuevos planes y activar estrategias concretas ya para que la población viva mejor, por ejemplo, tengan mayor empleabilidad con salarios justos, dignos, beneficios sociales y empleos saludables. Necesitamos saber también eso, ¿verdad? Porque, a ver, según la OIT, por ejemplo, el empleo
un empleo digno es aquel cuando firmas un contrato por 5 años. Díganme, en nuestro país, ¿es fácil que la gente que es funcionario público va a firmar por 5 años? No, excepto las autoridades, los concejales, alcaldes o alcaldes, por ejemplo, por 5 años están, porque son autoridades electas, ¿verdad? No es lo mismo que los otros, ¿verdad? Hasta esas diferencias se observan. Ahora, eso estaba yo citando para dar algunos ejemplos, porque el censo te va a dar eso, te va a dar resultados de la compilación de datos que a las alcaldías, a las gobernaciones, a las diferentes regiones, a los pueblos indígenas originarios campesinos, a todos van a servir estos datos. Entonces, por eso es importante que la hojita censal, el formulario censal, sea bien elaborado en el diseño. Tiene que ser con preguntas claras, concretas, sencillas para la población, no muchos tecnicismos. Tienen que preguntarte, ¿esta es tu casa propia, digamos, ¿no? O vives en alquiler, porque hay mucha gente que vive en alquiler, otros que viven, cuidadores también hay, ¿verdad? Eso no es lo mismo, ¿verdad? Por eso es de vital importancia estos datos. Ahora también, hay que decirlo, ¿no? El censo tenía que haberse hecho, elaborado en la etapa precensal, censal y postcensal, estaba programado para este año, ¿no ve? De acuerdo al decreto 4546, así, hermanos y hermanas, era el decreto 4546 que decía, el gobierno ha garantizado que este censo se va a hacer el 16 de noviembre, y ya teníamos que estar haciendo. En eso, nuestras autoridades han ido teniendo contradicciones, ya han dicho tanto de porcentaje y de avance en la cartografía, tanto de avance ahí en el formulario censal, en la hoja censal. Ha habido contradicciones, de modo que ya ha generado susceptibilidad en la población, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, hasta en el ciudadano de a pie. Ya, ¿por qué lo han suspendido así, ¿no? Porque si es tan importante para que podamos planificar las políticas públicas, por ejemplo, que generen el bienestar a la población, entonces, ¿por qué lo han suspendido? Ahí es cuando ya el gobierno saca también, lo anuncia, ¿no? La postergación del censo para el 2024 y dice sin fecha, pero por lo menos anuncian los meses de mayo, junio, ¿verdad? Entonces, oficializan este anuncio y muchos lo han tomado como alguna decisión unilateral, ¿no? Porque no habría sido consensuada, supuestamente. Entonces, esto ha generado ahora lo que estamos viendo, paros, bloqueos, están por ahí algunos otros departamentos, municipios, están en la planificación de qué movilizaciones van a realizar, por ejemplo, ¿verdad? Ha habido ya la Asamblea de la Alteñidad, que por cierto, ellos dicen estar de acuerdo con que sea el 2024. El municipio de La Paz dice, no estamos de acuerdo, tiene que ser el 2023, dicen también, ¿no? Ya los de Santa Cruz están con la idea, con la posición así de que se realice el 2023, ya sí. no quieren dar brazo a torcer tampoco, ¿no? Beni también ya se está entrando en movilización, la Asamblea de la Orrureñidad también ya ha indicado que se van a reunir, van a planificar seguramente alguna otra movilización, etcétera. De todo esto, hermana Mari, a ver, ¿quiénes son los mayores interesados, digamos, los mayores perjudicados? Es la población, o sea, la gente que día a día tiene que vivir de sus esfuerzos, incluso la otra población que también tiene sus salarios, ¿no? Porque estamos hablando de la calidad de vida de todas las personas, de las tierras altas, de las tierras bajas, del sector urbano, del sector rural. Aquí todos tenemos que vivir bien, por eso estamos diciendo que es importante el censo. Ahora, ¿por qué? Ahora eso también tenemos que recalcar, tenemos que estar bien informados.
¿Por qué se ha suspendido, se ha postergado el censo para el 2024, según este decreto 4760? Ellos han anunciado lo siguiente, ¿no? Ellos decían, estos son sus argumentos, ¿no?, que ellos han establecido. El COVID-19, dice, ¿no? La socialización de la boleta censal, también indican. Después mencionan la incorporación de idiomas originarios. Otro aspecto es la necesidad de contar con una cartografía estadística. O sea, esto también es importante porque por esta razón, por el tema de la cartografía estadística, hermana Mari, hermana Juana, hay problemas también porque hay municipios, hay departamentos que tienen problemas en el asunto de los límites entre municipios, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí están los problemas jurisdiccionales y esto se tiene que resolver también. ¿Por qué? Porque la idea es de que mientras más habitantes tengan, entonces habría mayor recurso, ¿no?, de la participación popular. Entonces, realmente estamos viendo que, bueno, ese aspecto, por ejemplo, es totalmente cierto porque con la cartografía se tiene que ver territorialmente cómo estamos ordenados, cómo estamos establecidos, ¿no? Después, el otro aspecto que dicen son las condiciones climáticas, ¿no?, que generarían, dice, la inaccesibilidad caminera. O sea, no sería fácil ingresar a algunos lugares, es lo que ellos han señalado. Por último, la migración interna de temporada, dice, por la zafra, ¿no? Porque hay mucha gente, ¿no?, allá por Beni, por el norte paceño y otros lugares donde cosechan la castaña y demás, entonces la gente va ahí a trabajar, ¿verdad? Sí. Y justo es en esa época también. Entonces, estos son los aspectos que ellos han indicado, han señalado los motivos por la suspensión, la postergación del censo para el 2024. El asunto es que la susceptibilidad ha penetrado al ámbito político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en pugna ahí el asunto de los escaños parlamentarios, sí, ¿verdad? En referencia al crecimiento poblacional, al crecimiento vegetativo, ¿no?, de los distintos departamentos, municipios, regiones, porque unos quieren pues más diputados, los otros dicen nos van a quitar también, ¿verdad? Pero ¿cuál debería ser el verdadero espíritu del censo? Ahí es donde nos estamos extraviando. Si bien es cierto que tiene que ver con los escaños parlamentarios, que no lo están diciendo algunos sí lo hablan, otros no lo dicen, ¿no? También tiene que ver con la redistribución de los recursos económicos, hermana Juana. Hace un rato, hermana Mari, hermana Juana, hace rato hemos indicado, por ejemplo, con la redistribución de los recursos económicos estaríamos tocando el contexto del nuevo pacto fiscal. El gobierno central está con más del 80% en la administración de los recursos económicos. Y ahí vemos que en la torta del presupuesto, salud, educación no tiene mucho, ¿verdad? Entonces, ahí en esa redistribución se va a tocarse eso, obviamente, ¿verdad? Tendría que haber un poco más, tal vez, ¿no? Ahí es cuando se ha planteado, para salud, más porcentaje, para educación, más porcentaje. ¿Por qué? Porque se dice en todo el mundo, un país que pueda aspirar a desarrollo y progreso, entonces tiene que estar muy bien en lo que es educación y salud. ¿Por qué? Porque se trata de la atención al capital humano. Porque esas guaguas que están naciendo, los niños, los jóvenes, ya nosotros los adultos, nuestros abuelitos, los viejitos también, todos somos capital humano, porque en nuestra vida todos hacemos algo para el Estado, ¿no?, de manera independiente o teniendo un trabajo formal, ¿no es cierto? Al respecto, en un municipio rural de La Paz, denunciaban, ¿no?, que solamente los niños reciben 6 zanahorias, 3 cebollas, creo que casi 1 libra de arroz y no sé qué cantidad de azúcar, pero es para el desayuno escolar para 6, 7 estudiantes, ¿no? Pero un poco lamentable eso es, Fanny, ¿no? Porque los docentes decían, no se podrá incrementar un poco más al alcalde, no sé. ¿Y qué hacen ahí? Los consejos educativos cocinan
y ellos sacan de su bolsillo y aumentan a los 6 zanahorias, aumentan, no sé, pues una cuarta más, ¿no? Entonces, sí, como usted decía, hermana Fanny, realmente es bien importante, ¿no? El tema educativo y el tema de salud también, porque hay centros de salud, hay hospitales, pero no hay pues medicamentos, no hay equipos, por decir en el campo, en el sector rural, hay algún accidente, ya lo único que te ven es a ver cómo estás ya, y no hay medicamentos y te hacen correr a la ciudad del Alto. Tienes que venir al hospital del norte, en el peor de los casos llegar abajo, a Miraflores. Pero en ese transcurso hasta te puede pasar muchas cosas. Muchos ¿no? han muerto en el camino, Sí. eso no es mentira. Muchos Sí. casos hay de esos. Por eso es importante, por ejemplo, hablando de recursos, ¿no? Me hablabas del desayuno escolar, todo. Si se incrementara en educación el presupuesto con un nuevo pacto fiscal, entonces podríamos aspirar a que nuestros niños reciban mejor desayuno escolar, por ejemplo, en el ámbito urbano, también en el rural. Aquí las guaguas tienen que recibir un buen desayuno escolar, nuestros paisanos, hermanos que están en el campo y los que están aquí también. A ver, solo voy a ponerte de ejemplo algo. Ya. Una, según el INE, o sea, tampoco me lo estoy inventando yo, según el INE, por ejemplo, al 12 de abril del 2017 han nacido, estaban alrededor de 3 millones de niños y niñas. Ese es un informe que ha dado el INE, ¿ya? De ellos, por ejemplo, a ver, vamos a hablar. De estos 3 millones, de 0 a 11 años, llegaban a 2.906.000 niños y niñas. De ello, el 50.9% eran varoncitos y el 49.1% mujercitas. Ahora, ¿qué se estima? Que para el 2030, para el año 2030, ¿no? Estiman que habrán, dice, aproximadamente 2.924.000 niños y niñas, ¿no? Eso lo han dicho cuando se recordó el Día del Niño, ¿verdad? Solo ahí nomás también nos acordamos de ese día. Pero ¿por qué cito este dato tan importante? Justamente por lo que dices, los desayunos escolar, porque tiene que ver con las infraestructuras de las escuelas, las unidades educativas necesitan mayor presupuesto para mejorar, hay que mejorar el material didáctico, pedagógico que van a utilizar en estas escuelas, estas unidades educativas tienen que estar bien educadas, bien equipadas, pero ¿cómo se va a hacer si no hay plata? Claro. Algo importante mencionabas. No solamente en estos ámbitos rurales, sino aquí en el Alto nomás hay que ver. Hay cuántos colegios, unidades educativas, escuelas, que los papás, no sé cómo están ahora, pero los últimos datos registrados por opinión de padres de familia era que tenían que del bolsillo sacar los padres para pagar al profesor de computadora, por ejemplo, de computación, que era esto hace años atrás. Los papás tienen que hacer su cuota para poder comprar vidrios, pintar o comprar una pizarra. ¿Por qué? Porque el recurso, la asignación de recursos económicos a educación no es el adecuado. Entonces, ese es otro dato por el que es importante el censo, y así vamos a hablar de infraestructuras camineras, ¿no? Infraestructuras viales, vamos a hablar de hospitales, centros de salud, o sea, de cómo va a generar el Estado empleos también formales para la población. O sea, el índice de nacimientos de los niños, de la mortandad de las personas es sumamente importante para la planificación, reitero, para la programación de políticas públicas. Si no, en ausencia de esos datos, ¿cómo vamos a estar? Ukamatu a Cuyaca Fani Nina o Pamparuskip Astan Cuyacanakilana, Kualilup Iñawa, Censo Nacional Ucaja Kunarakis, Pa Kuntakira Kukatakes, Sasau Kongat. Ñakanait esto Haktapt Asinja en Hanarun Hach, Umstania, a ver, Kunama y Benitancia Wasaja. ¿Qué necesidades tenemos? Es lo que va a salir como resultado pues del censo, ¿no? Prácticamente cuánta gente hemos, a ver, anteriormente se decía, incluso los pobladores indicaban, ¿no? A manera de chiste,
hay más mujeres que varones, ahora por ahí es al revés, ¿no, Fanny? Por ahí más varones que mujeres. Tenemos que ver todo eso, ¿no? Entonces... Estaba revisando yo los datos históricos del censo, hermanas. Ya. ¿No? Y mira, por ejemplo, en 1950 se había empadronado, había un empadronamiento ahí, y los habitantes de Bolivia eran 2.704.165 habitantes. Ya. Hoy en día, ¿no? Según el censo del 2012, éramos 10.059.856 habitantes. Yeah. ¿No? Después se ha dicho que 11 millones, ya. Pero de ahí me imagino que por datos estadísticos se ha indicado, ¿no? que más del 50%, 51 si no me equivoco, somos mujeres, digamos, y 49% varones, y incluso políticamente se decía, si tantas mujeres hay, ¿por qué las mujeres tienen dificultades para llegar a lugares más jerárquicos en el ámbito político partidario y político público ya, ¿no? Cuando hay autoridades electas, por ejemplo, ¿no? Hasta eso ha servido para fijarse en los derechos políticos, por ejemplo, es un dato importante. Entonces, por eso, como decías, hermana Mari, es sumamente importante estos datos, porque de los resultados se podrán pues ver las necesidades, las mayores demandas que hay, que se tienen que atender desde el Estado a través de sus 3 niveles de gobierno. Totalmente cierto. Uña kipt askañane mak ambarus kipt askañane pachas la cara kipt iktam haltam sari ni ara ki chilpana kam sarant añano kroja ukampe arus kipt añajotas que pero pin kama kitina casa ka Facebook unt ane bharak uksankrina kararun arakiñano yart arakiñano pana ka ina kit khalaq ane pas khane khaya kama Cristina Kenta kuya kitak siwa ukama muy bien. Felicidades asin qilqant anitana a nuestra idioma aymara si ukama. Las cosas subió todo, pero afecta si o aquello que no tenemos sueldo y chacasupana caraina estos ni caro caros que yatan. Eugenia Guarachi para Runt Apuniñani, hermana Eugenia, un saludo, hermanita. Dice muy buenas tardes, dice ella seguramente allá en Italia, Milán, ya es en horas de la tarde están ellos, no nosotros en la mañana. Hermana María, hermana Juana, saludos desde Italia, Milán, dice Eugenia Guarachi, un saludo para ti también, hermanita. Sebastián Cuellar dice buen día a Radio San Gabriel, dice a las Cuyacas Irpiris, dice esperamos tener una excelente semana para las y los bolivianos, ¿no? Siempre ir con la ideología personal, no a la política, dice nuestro hermano. Ya muy oscuro en este tiempo, Saraquiupajo. Bendiciones a las hermanas conductoras Jayaya, hermanas. Don Alfredo nos escribe, hermano Alfredo, un saludo para usted. Juan Condori, saludo a las hermanas Juana y Mari, dice desde Lima, Perú, un abrazo. Igualmente, Teodoro Robles, hola, dice hermanas, saludos a Topoco, provincia Pacajes, un saludo entonces, hermanos de ahí. Familia Robles Choque. Ya debe estar llegando, dice Miski, a la fiesta de San Andrés, dice, ¿cómo es, hermanos? Teodoro Robles, Paquel Anitano, Camaja, todo, Teodoro Robles, desde Brasil, Auxato Paquel Anitanaja. Digna Colque Tantani, hola, hermanas, buenos días, dice, un saludo desde Brasil, que sigan adelante y mandar saludos para mi querido papá, Mauricio Colque, un saludo, hermano Mauricio, y para mi querida mamita, dice Felipa Tantani, atentamente Digna Colque desde Brasil, Uparunda por Anipharaktamham. Jos Javier Saraquiucamaj. Hola, buenos días, Radio San Gabriel, saludos, cordiales saludos al cantón Tola, dice. Y a mi esposa Ucamaja Sonia, Sasenka el Cantaraki, a mis hijos, siempre escuchamos día a día. Dice, gracias hermanos. Rolando Villalobos, Upajuariqui Saraquiucamaja. Ukatja Chambi y Chuki Kunamasacol que Niki Ukamawa. Hola, saludos a familia Choque Chambi, dice desde Oruro, Oruro Marcata. Jesús de la Tierra, Upaquitana. Buenas tardes, Ukamaja. Hermanas, saludos. Quiero saludar a mi querida familia Anaya Siukamaja Canaviri. ¿Desde dónde será? Angarakituk. Aukamatullar Tawaitan, Pachas la Caraqui Saraway, Chilpanac Wilintañan, Anchitawakut, Aniscarakinen. Vámonos con un corte publicitario y continuamos hablando un poco más del censo nacional. Nuestra hermana Fanny Nina está acá presente. Como Chilpanacam Sarantañan.
actividades. La sede central Warisata, donde funciona el primer año. También tenemos en allá áreas de investigación académicos y productivos. Esto es la segunda, ¿no? La unidad académica Cuyawani, donde se encuentra el segundo y tercer año desarrollando sus actividades académicas y productivas. Y posteriormente tenemos en el norte de La Paz, en la provincia de Carnaví, en la población de Taibi Playa, que se encuentran también estudiantes de primer año, segundo y cuarto año, haciendo sus actividades en un diferente piso ecológico, ¿no? Desde el altiplano hasta lo que es del norte de La Paz en climas tropicales. Así también como Casdera, por ejemplo, tenemos 14 áreas de investigación productivas relacionados, por ejemplo, la parte académica, ¿no? La parte académica de módulos académicos lo mencionamos, donde los estudiantes realizan prácticas de investigación. Ahí podemos ver, por ejemplo, la elaboración de abonos orgánicos, el tema del control de plagas y enfermedades en nuestras áreas de investigación, el tema de elaboración de bioinsumos para el control de plagas y enfermedades. Así también hacemos la producción de diferentes especies de hortalizas. Esto con la finalidad de que el estudiante pueda conocer el ciclo de desarrollo, ¿no? De cada especie de diferente, tanto del sector del altiplano y lo propio en el sector de lo que es del norte de La Paz en climas tropicales. Así también mencionar, ¿no? La Casdera cumple lo que menciona el nuestro decreto de creación 29664, el 40% del desarrollo académico y 60% de desarrollo en el área práctica, ¿no? Voy a ir mencionando, por ejemplo, en el tema de Warisata, tenemos alrededor de 53 estudiantes, donde los estudiantes en Warisata se dedican en la parte agrícola a la producción de plantines del sector del altiplano, en todo caso también especies ornamentales, ¿no? Pinos, álamos, olmos, flores del altiplano, quisuaras, queñuas, hacen su propagación desde el primer año. ¿Qué es lo que el primer año conlleva? Conlleva la pequeña producción, ¿no? A gran escala, ¿no? Y también en la parte pecuaria hacen el control sanitario y alimentación en tema de cuyes, ¿no? Y hacen también ellos colaboración en comunidades aledañas a la universidad, van compartiendo y van de cualquier forma apoyando el tema de la producción también con el apoyo de nuestros estudiantes en Warisata. Ahora, lo que es en tema de Cuyawani, tenemos con potencialidad la parte de producción de plantines ornamentales, forestales y de especies nativas. Entre ellos, por ejemplo, el tema de ornamentales nomás tenemos alrededor de 20.000 plantines. Cada estudiante, por ejemplo, en ese sector del segundo año realiza una producción mínimo de 300 plantines por estudiante. Él realiza su compost, él realiza su preparación de sustrato, hace su control de germinación, hace su selección de semilla, hace el seguimiento constante hasta que la planta esté en un estado de desarrollo óptimo para su comercialización, ¿no? Y también tenemos con el tercer año acá en Cuyawani la producción extensiva de hortalizas, ¿no? Entonces, de la misma forma los estudiantes hacen la selección de semilla, hacen la preparación del suelo, el control de plagas y enfermedades, el sistema de riego, hasta lo que es la comercialización, donde el estudiante hace el costo de producción, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta producir una lechuga y cuánto es el ingreso neto que tenemos nosotros como Casdera? Es decir, sí, igual espera, sí. después se ha vuelto así. Ya está. Entonces, estos 2 meses más ya estará preparado. 5 meses tiene que ser. Sí. Especies de queñuas, especies de altiplanos, queño, quisuaras. Sí. Llevamos aquí a los municipios 20.000 plantines a un monto de 4 bolivianos, donde se hacen 80.000 bolivianos, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, vendemos a un precio mínimo de 3 bolivianos de tamas japonesas. Esto, por ejemplo, tiene alrededor de 15.000 plantines. ¿Este qué plantitas? Es de tama japonesa. Y esta especie se va a vender, ya está vendido esto a 30.000 bolivianos. Ajá. Esto, por ejemplo, donde la dirección de Casdera tenemos igual esta especie y también desarrolla en climas controlados, ¿no? En este clima, por ejemplo. Y ese es el abono que utilizamos para la producción de plantines, ¿no? Es turba. Sí, turba que se utiliza para la elaboración de macetas de sustrato y propagación de diferentes especies de acá. Para cada uno de los destinos. Son verónicas. Sí, son verónicas. Por eso de antemano realizamos esa parte, la parte académica, la parte productiva en Cuyawani,
Ahora es muy diferente en Taibi Playa. En Taibi Playa, por ejemplo, ya es con climas tropicales, ¿no? En allá es diferentes especies. Inasamauto altasiña taqas sta tuyo soksankiri 0 kilómetros como taskaraki siwa como acá a nivel nacional rumbacho al hat asip hakuna imana modelo shukamo gatal akira kilo taskaraki siwa al hat taski siwa inasama familia pisa naht endak mun se naht endaki ukana gataki al hat asip tas sin wait separaki tuyo soksankirinak Kot redes sociales shukotaypit semanta para gismausiwa www.toyota.bo uksataipiro Aunque aquí Karaki, acá en House de Vinga Sud Karaki, 817-5200, que te hay House en Paraquitas Ma, se siente bajita si Karaki, tu yo soy Sankirinaga. Ayo kamat waki chawisam sarant askaraktan kuyakanaki lanaka, chakucha tunka pachat ni apune pusik atanaka ma equipo de Haraki, 10 de la mañana con 4 minutos. Acá Radio San Gabriel, Bolivia, Oxatoque ni apune arunt an export ene pupanaka, kwat kuyakilanaka sarusa pukanist oitanok arunt an export ese pupanakam. Ichaja acá Radio San Gabriel, Aymara M, Oxanot Kerki, Kelakatana, con Agmonkatin Hat Añano, creo Aruskip Ayn Sarant Ascañani. Comaja Valerio Flores, Supawa, Walipunch Amaist Anistu, Kakip Karaki Juan Calle, Vladi Silva, Ucatjamari Gutiérrez, Supasticam Saraquisa, hola, buenos días, un saludo desde Sao Paulo, Brasil, Hayayaki Panay, hacia Hayayaki Panay, Cuyaquita, Sañani. Ricardo Callo, Pastiu Camaraquio, Kelachtaniraki, Pastaraki, Cuyacafani, Paris Tejancham. Nuestro hermano Ricardo Callo hace una pregunta, hermana Fanny, dice, hola hermana, dice, una pregunta. Dice, ¿por qué no se puede poner una fecha para el censo para 2023? ¿Y por qué para el 2024? ¿Cuáles serían, dice, las razones para ambas? Dice, como país será como aquí Culiacanaquilanak, para que los halel taraquiñano, kamar monat marcachirenak. Como chajilata Moisés Sarsuri pa purtaneraki Culiacajuana, pam kunawarus kip taraquiñano, pam parunta serex nos de. Walikio Coyakamari y hasta Catotañani, Gilata, Moisés Sarshuri, Jopajama Ingeniero Camaraquiva, Waliki Port Anta Gilata, Rontacianas Calvaquipa. Waliki Askir Wakipanataki Nitaki, Gilatas Culiacas, Culiacamari, Comarakino, Culiacajuana, Maruntao y Taki Humanakataki. Katja Aroski Poañan, a ver más Kanaka. Nayahkarma Aroski Purirakipe Purinitaja Culiacas Gilatas. Waliki Lata Moisés Alano Aitaja. Culiacafani Pampech Censo Toquet Aroski Asip Taxana, Niakre que su catuala Rusip Hepat, Chaja Suit Awena Casut Hakira Kisa, Kaisa Santa Cruz Marcan, Cotanica Bolivia Marcaro, Ainest Awena Cajut Caspat, Sañana Nikukaja Utaspat, Chiaca Departamento Nakanchayan, Tayamtap Karakino, Claquisira que Jaqueja. A ver, Culiacafani Maucampi Arunstañani, Fanny, teníamos una consulta desde las redes sociales. ¿Qué diríamos ante él? A ver, vamos a saludar al hermano Ricardo Calle, desde donde nos está escuchando. A ver, el censo, en realidad vamos a tener que señalar una vez más. El censo estaba garantizado por el gobierno para este 16 de noviembre de 2022 con el decreto 4546. Hasta ahí todo estaba claro, ¿no? Todo el mundo estaba generando expectativas, especialmente las autoridades de las alcaldías, de las gobernaciones y de las universidades, ¿verdad? Sin embargo, a todo ello, con el decreto 4760, entonces establecen el censo para el 2024. Ahora, si ya teníamos supuestamente avances para que se realice este año 2022, esas contradicciones que han ido teniendo entre la autoridad del INE, entre los ministros y demás, ha generado, hemos dicho, esa desconfianza, especialmente para estos dos aspectos grandes, ¿no? La redistribución de los escaños parlamentarios y la redistribución también de los recursos económicos, tocando el pacto fiscal, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué no pueden o no quieren o no hay voluntad política para que se realice el 2023, que es lo que están pidiendo varios municipios, ¿no? Como en este caso el protagonista está siendo Santa Cruz, ¿verdad? Entonces, a ver, se supone que hay 3 etapas en el censo, la precensal, la censal y la postcensal.
que según recomendaciones, porque el gobierno habría, ¿no?, supuestamente tomado en cuenta unas recomendaciones de una organización internacional en la que estaría recomendando que no sería factible acortar plazos por estos tiempos, por estas 3 etapas. En la primera etapa, por ejemplo, señalan, en la primera etapa del primer semestre del 2021, habrían estado realizando, se habrían procedido a realizar la emisión de la normativa, y de ahí ha nacido el decreto 4546. O sea, eso nos está diciendo que ya estaban preparando desde el 2021. Hay un antecedente, ¿verdad? Después se tendría que estar haciendo las gestiones de financiamiento, que ya también sabemos que se han hecho, porque el gobierno ha informado en su debido momento que ya habían tenido fondos desde el BID, desde el FONPLATA y desde el Tesoro General de la Nación también. Eso ya también se estaría cumpliendo, ¿no? Y estos después pasarían, estos se estarían culminando aproximadamente en el segundo semestre del 2023. O sea, estaríamos, para decir que sea el 2023, estaríamos recién todavía al culminarse la primera etapa, ¿verdad?, según estos datos, según estas recomendaciones. Pero ahora, a ello, por ejemplo, hay analistas, otros del área también que indican, ¿no?, hay un recurso humano en las universidades que podrían ser, por ejemplo, los que estuvieran habilitados para realizar el censo, etcétera, ¿no? Entonces están ahí argumentando también de por qué no. Ahora, ahí también es importante, dice, este instrumento que es básico para el censo, la cartografía, ¿no? Es súper importante que los municipios tengan bien clarito de dónde a dónde es jurisdicción. Tú, La Paz, tienes que tener bien delimitado. Yo, El Alto, tengo que tener bien delimitado. Laja tiene que tener, Achocal, así. Y en otros departamentos hay también problemas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va el asunto también de la cartografía estadística, que tiene que ser actualizada. Y ahí viene otra pregunta. O sea, desde el 2012, que ha sido el último censo, en el INE, los responsables, ¿no?, ¿qué estaban haciendo estos años? 10 años. 10 años. ¿En qué se estaban ocupando? Probablemente en situaciones administrativas de la institución, sí, ¿verdad? Obviamente. Pero para la preparación del censo, no se supone que con tiempo, ya en esos años tendrían que haber estado, no sé, pues tal vez como el papá a los hijos, ¿no? Como dicen, presionando a los municipios. Para el próximo censo, estás solucionando tus límites, estás resolviendo, ¿no es cierto? Ahí tendrían que de repente en algunos casos intervenir la gobernación, tal vez el Ministerio de Autonomías, incluso, ¿verdad? Tendrían que intervenir de repente. Entonces, ese asunto de la actualización de la cartografía estadística, eso es también el otro elemento que está poniéndose en mesa como obstáculo, ¿no es cierto? Y otros le están mirando, pues, de manera muy susceptible, ¿verdad? En el segundo semestre se estaría iniciando y desarrollando también el proceso de la licitación, la contratación, la especificación y pruebas. Eso es lo que indica, ¿verdad? ¿Para qué? Para el escaneo de la boleta censal. En la boleta censal están las preguntas, por eso se hablaba incluso de la inclusión del idioma, de la identidad y demás datos que querían incluir. Las iglesias también querían incluir, ¿no?, cuántos católicos hay, cuántos evangelistas, cuántos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta esas preguntas. Había quienes decían incluso debería entrar la pregunta de cuánta gente tiene perritos, por ejemplo, en sus casas, ¿no? ¿Para qué? Para que se trabaje en políticas, ¿no?, para la sobrepoblación, por ejemplo, ¿no? Y el riesgo que también corren algunos porque hay muchos perritos abandonados. Hasta esa pregunta estaba incluida en eso. Lo de la coca también querían incluir en esta boleta censal. O sea, ¿cuánta gente es la que aculica nuestra coquita? ¿No es cierto? Muchas preguntas que querían incorporar en esta boleta censal, ¿no? Entonces, es todo un proceso.
Pero ya en la tercera etapa, vamos a mencionar algo importante de la segunda etapa, ¿no? Las tareas tenían que hacer que estarían realizando el reclutamiento de agentes censales, la conformación de la estructura censal, la capacitación de los agentes censales también, ¿verdad? La preparación y la distribución del material censal. Estas son las tareas que tendrían que estar cumpliendo. Tendrían, digo, porque yo no podemos afirmar o negar nosotros, ¿verdad? Pero esas son de acuerdo a las recomendaciones que habían hecho. Pasando de largo ya un poquito más atrás, más ya está la tercera etapa, ¿no? Aquí ya es en el tiempo postcensal, cuando ya se van a dar los resultados, se van a trabajar los resultados, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué va a haber? La encuesta de calidad de cobertura, la captura de los datos de los cuestionarios, el procesamiento de los datos, de donde vamos a saber cuántos somos, qué necesitamos, ¿no ve? Para que los 3 niveles de gobierno puedan activar políticas públicas, planificar programas que generen el bienestar de la población en todos los segmentos sociales. Estamos hablando de derechos sociales, vivienda, trabajo, educación, salud, redes camineras, todo, empleo, de todo eso estamos hablando, ¿verdad? Entonces, los resultados de este procesamiento de datos van a ser nacionales, departamentales, municipales y también de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, que es bien importante saber ahí, por ejemplo, cuánta gente de ellos tienen acceso a salud. ¿Cuántos? De repente solo se están curando con lo que tienen, pero a veces hay males que requieren de la intervención de la medicina ya científica, ¿no es cierto? Entonces hay que saber si ellos tienen acceso a hospitales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas tareas, según esto, se estarían iniciando en el segundo semestre del 2024. Se dan cuenta que se va alargando por tiempos, ¿verdad? Entonces, ellos estarían... de repente supuestamente han abordado estas recomendaciones, ¿no? Así que ahí está la explicación más o menos del cronograma. Sin embargo, los que están pidiendo para el 2023 están pidiendo que se cumpla lo que fue establecido para el 2022. En el caso de que aceptara, digamos, las autoridades del gobierno el 23, ¿qué pasaría? ¿Dónde tendrían que correr? ¿Qué pasaría? ¿Cómo dices? Por ahí aceptan, ¿no? Porque ahorita Santa Cruz pide 2023 el censo. Sí. Digamos que aceptan, digamos, ¿no? Ya, supongamos. Supongamos. Ya. ¿Qué ocurriría? ¿Qué tendrían que hacer ahora? No, pues los equipos técnicos, a ver, ¿por qué están los otros pidiendo 2023 siempre? Porque se supone que para el 2022 había avances. O sea, tu gobierno has dicho, hay 60 y tantos % de avance, 98% de avances se supone había en la cartografía o en el formulario. Entonces, ellos están tomando eso. Si había avances, ¿por qué lo estás postergando tanto tiempo? Ahora, ¿cuál es la susceptibilidad? Los resultados ya, supongamos que se realiza el 2024, los resultados, la aplicabilidad de esto va a ser, pues, a ver, los resultados para el 2026 se están contemplando, supuestamente. Y de ahí, más adelante todavía, recién se estaría aplicando los recursos, la asignación de presupuestos. Pero ahora aquí hay algo interesante para cerrar este segmento. Aquí el hermano también tiene que dar su opinión. A ver, para cerrar este segmento, en este diálogo que se ha establecido, que han llevado a cabo en Santa Cruz, ese comité interinstitucional y la señora Marianela, la ministra, ahí el planteamiento de ellos es 2023. Y la señora Marianela, la ministra, ha dicho, puede realizarse, ha dado la opción de que se realice el abril del 2024, ¿ya? Y que después, más adelante, se ha escuchado ya en estos días que octubre del mismo año 2024 estarían realizando o activando la asignación de presupuestos, por ejemplo, a los municipios. ¿Por qué? Porque estarían tomando en cuenta la palabra de la necesidad de la gente. Ahorita en nuestras zonas, en el Alto, en La Paz, Santa Cruz, donde quiera, en nuestro territorio nacional, por ejemplo, la inseguridad ciudadana es terrible. Es una preocupación grave. El empleo, la falta de empleo formal es terrible. ¿Cuánto tenemos en juventud, por ejemplo? Yo estaba anotando por aquí, de acuerdo al último censo, tenemos pues un alto porcentaje, pero esto era hasta el pasado censo.
2.610.000.000 de jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hace esta juventud? Sale profesional, otros técnicos, otros ni siquiera pueden estudiar ya porque no hay plata, porque tienen que trabajar, etcétera, Se van al etcétera. exterior. Claro. Entonces, ahora han ofrecido ellos eso también. Ahora, miren, hoy día amanecemos con la noticia, bueno, ayer ya se sabía, si en Santa Cruz el bloqueo persiste, el ministro de Hidrocarburos ha indicado, ha señalado de que probablemente no se pueda suministrar gasolina, por ejemplo, allá a las, no sé, pues allá hay empresarios que trabajan con este elemento para trabajar, ¿no?, en la industria y demás, los transportistas. ¿Por qué? Porque las cisternas están en medio del bloqueo. Pero, ¿por qué? O sea, la pregunta de mucha gente es, ¿por qué tan testarudos este lado y este lado? ¿No? Porque aquí la población está necesitando que se atienda sus necesidades, ¿no es cierto? Y no puede ser que el tema del censo se convierta en un tire y afloje a ver quién es más fuerte. Pareciera que estuvieran midiendo las fuerzas, digamos, ¿no? Pero aquí el principal protagonista, el de las necesidades, es la población. Y de verdad, cualquier bloqueo, sea en Santa Cruz, en el Alto, en cualquier lugar, un bloqueo siempre va a traer desventajas a la gente que tiene que vivir de su propio trabajo. ¿Por qué? Porque los otros, claro, están percibiendo salario, pero la gente que vive de a diario, entonces, ¿cómo está la situación? Pero también ahí, para terminar, la población puede estar siendo afectada, sí, porque en este momento no puede realizar sus actividades económicas, ¿verdad? Pero esto es importante, pero también es importante el censo, ¿verdad? Entonces, aquí, no sé, pues, se califica de los grandes responsables a la, no sé si llamarlo a la negligencia de los funcionarios del INE que se han dormido estos tiempos. Deberían haberlo preparado y advertido a los municipios que tienen problemas jurisdiccionales, a los departamentos, para tener avances ya en la cartografía. La pregunta es ahora, ¿los municipios estarán en esa tarea? Sería interesante que los municipios informen cuánto están avanzando para ir aportando a que el censo se haga en un tiempo prudente. Muy bien, hermana Fan, en Chitao Gilata Moisés Sarsuru para Archureñan Cuyaca Juana, o Cambisnaira Catquiltawina Cuyata Kiraquiñan Anacaya, Upa Untanesquistu, Alcons Aguilar Norma, Ucatja Gilata Daniel Mamani, Upaquiltanitan en Crosas Kiatan Cuyaca Juana, Kunhaman Pachas Santa Cruz Marcajiltani Pjaspan Sasin. Desde Santa Cruz, un saludo a Radio San Gabriel, Siupaja, por parte de Daniel Mamani, Siwa. Escuchamos su programa y estamos en bloqueo y paro cívico, Siwa, pero le cuento, Siwa, yo vivo en Plan 3000, Siwa, Mercado Modelo Plan 3000, y en ese lugar está normal. Todo el único está en Cuarto Anillo, Siwa, está con bloqueo, si Cuarto Anillo, un accidente, nada más, Siwa. Señoras periodistas de Radio San Gabriel, un saludo a mi departamento de Oruro, Choquecota, a mis familiares, en primer lugar, hermano Sergio Mamani, sobrino Erwin Mamani, Siwa. John Rolinio, Jupaja, Kaisa, Alto Marcatraca, Kail Alto Marcat, desde el Alto. Un saludo a Radio San Gabriel, que sigan adelante con programas y muchas gracias, señor Cuyacajuana. Checuchar, Churaras, Magilata, Moisés Supar. Como Cuyacamari y Aspachasan Kalaraki, Ukatja, hasta Gilata, Moisés, Jamaja con Hamza Muitarakis, Macasen, Suxatoquetja, que 2023, Ucanapas, Nivaljan Monap, Ukatja, Ucajualispa, Ucay 2024 en Chualispa, Gilata. A ver. A Muitasinja, Natakeja, Pa Rupiotja, Hanicha, Mayaja, Chamara Lorasinyapan, Hanicha. Chamara Lorasinyapan, Gotpanagasi, no gobierno Togoxe, Compil Urjañanex, Hanicha. Ukatja, ma uñaki para que utjanja, Kamsap Hansa, técnicamente, Haniwa suma Lurakipatakit, así, Hanicha. Ukwatwa chajajit, Yapje, Quatjasascano, Kakuliakaja, Unham Sufanicoja. Chajakimsat, Akarapi Halja, Hanicha. Ya más Sohta Paxir. Ukatja, Ukanja. Naena muy tajanja, jamás que taja técnica supone que pijane suma y nasa
akaja apnaqa chitika planificación ukatoqina nicha utkhawayeja ma kamseñas han suma irnaqawi nicha niwa suma irnaqaw kitika profesionales supanakaja kawkinta ini kwatqonku kanakaj no ukatichoronja ma ch'awawirupichaqa puritaja nicha Santa Cruz marcaja seja akaja 2023 ukhalurasñapa gobierno saraki nicha 2024 takiwa akaja planificación ukampejlorsna utja nayana amuya tajatja wakisi kispawa nairt ayañ kunateja akaja iwasaqa yatiña sawa kunhamas kisa markasaja qawqanis isnaqawini qawqanisan isnaqawini yatja wakisi kirakio yatjataña no taqi aka gaja kunhams kumarakit hakasitaski hanicha watja wakisi kirakio no kunhamsa kaja yateqañutana kansa kunhamsa yateqataski no hacha yateqañutana kansa aka colegio toqena kansa no Haneo siskati no Santa Cruz aja walikiskiwa nira kio no ñasukat amuiki papjaspa no nayaja uka sañmunarakta no panakaja kunata diálogo kotkana kan sábado domingo kuruna kaja apnaka si pe kaja upanaka maineja seja al kamana kamluras mastise ukatja maineja haneo sasakirekiwa hanewa ni ullar karakisa ukatja ukanakanja ministro supanakaja makitaja ñasa sumpachara kipe aruski pañaja nicha nach seres mana acá esta es mi propuesta seres mahanicha Tomás, no, no es viable sé que como se no ya hatarakidas mas ani mi hatarakidas mas ani ki kumaja wakiskite khayusa aruski pawinagan aruski pawinagan ha uñaki paña takito qota nicha hali khorobe hiwasasnaga hani akamas pausasin no tu kuchaqanagan pi maskita ha qipa aybesa no maine saragi no company nya pa maine company regi nya pa panini wa hani suma han suma amtar purita mas ki thani suma arus ki patakiti ukat kha nyasa khana ki nya baragi nicha panagak san pe ine ko token ha yast ma avance utkiosas no cheqpachens 2023 wa kisi kirikispawa yat khatani kunata elecciones ko kunasas khaneha ya hakaki khani hanicha khali khana kan kha mas ki ta khanyasa wa kisi kirikispawa nyas unya ki panya ko qawqanis hakastan alto patamarcana chuquiamarcana Santa Cruz marca amuitha walga hil khata tapja walga kana ka khaiser sari kot kha upana ka hal korak pe amuya pregno akama ma asignación presupuestaria ka hil pacha hutanya pa Santa Cruz marca to kersas no kuna ka pe ansita ma pugno ka karaki ilatas kulyakas na ya sawiris kha nait anya banhan nait aspa no pero Isnakape wali no esfuerzo kha lorapjaña pa no ma isnakaweja bien dedicado no hal kuma wakisispa no ukat hani ka perjudica hani wasaja mainit kama ahwaña utjaspati hankwasti sumir naxno no profesionales que ine ko toqon ginaga isnagapjaspa no en tiempo récord tienen que hacerlo no hay de otra no Panakaraki Saskia Hancha, Panakaraki Sejano, vamos a llevar 2022, Han como Arsusis Caspanja, y nasa 2024 te quejo aquí si quiere chispan, ¿no? Kukiwa nana muy auja, Culiacas. Walikewan, Hilata Maises, Pokamat Amoit, Econaimanamuit Aractana Manata Marcachirina, Capachesti Hankaki Halharaki, Niabatun, Calvo Pachet Hapatun, Capistranik Atana Campeji, Coincamas de Radio Niete Vinacapam Portaseñal. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Del 24 de octubre al 3 de diciembre se pagará el bono Juancito Pinto. De primero de primaria a sexto de secundaria. De escuelas fiscales y de convenio. ¡Sí! Podrán cobrar en el Banco Unión y otras entidades financieras. Los padres o apoderados deben llevar sus cédulas de identidad y la de su hijo o hija. Por una educación de calidad, ¡rumbo al Bicentenario! Ministerio de Educación. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Del 24 de octubre al 3 de diciembre se pagará el bono Juancito Pinto. De primero de primaria a sexto de secundaria. De escuelas fiscales y de convenio. ¡Sí! Podrán cobrar en el Banco Unión y otras entidades financieras.
Los padres o apoderados deben llevar sus cédulas de identidad y la de su hijo o hija. Por una educación de calidad, ¡rumbo al Bicentenario! Ministerio de Educación. Destruyas más tu vida. Estamos para ayudarte. Si tienes problemas de alcohol o drogas, Remar te brinda una mano amiga. El ingreso es inmediato. Llámanos en La Paz 705-31007. 231-2106. Cochabamba 701-55127. 472-3038. Santa Cruz 785-08272. 764-83237. Visítanos www.remarbolivia.com. A partir de ahora, nos convertiremos en científicos para averiguar y hacer los experimentos más interesantes que nos harán explotar la mente. No siempre podrás proteger a todos los niños y niñas, hermana. Y ese día, yo, Uma, tomaré el control. Deja de meter ideas equivocadas en la mente de mis amiguitas. No está bien lo que haces. Hola amiguitos y amiguitas, mi nombre es Karen Ramírez y bueno, pues yo soy la Mil Voces, yo soy la que hace la voz. Una vez ha hecho de la Anastasia, ha hecho de niña, ha realizado también el personaje de la abuelita. Nuestro programa es Chiqui Dreamy, especializado en niños para que aprendas a quererte, amarte mucho más, que denuncies todo tipo de violencia, porque de eso trata este programa. Yo soy Yanir Gómez, soy la científica Andy Pandy y siempre voy a estar con ustedes para que realicemos los mejores experimentos que hagan explotar tu mente de creatividad. Este programa está siempre 100% para ustedes, para que lo vean, para que disfrutes, para que entiendan, para que también puedan denunciar si es que existe, no sé, algún abuso hacia su persona o demás. También para que las mamis puedan escuchar y que sepan también cómo defender a ustedes. Soy Romina Mendieta y soy tu villana favorita, Uma. Este programa es para potenciar tu creatividad, tus habilidades, para que nos cuentes día a día lo que te pasa, cosas buenas, cosas malas, siempre vamos a estar para ti. La heroína de los derechos, Nina, siempre estará contigo. Pero no se alejen mucho, porque Uma nunca va a descansar, Nina. Yo soy Giselle Romero y hago de la niña Gigi. Yo voy a estar junto con Nina y Uma enfrentando todo lo que es el mal. Así que espérenos en su programa Chiqui Dreamy. Amiguitos y amiguitas, escúchanos todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en FM 98.2 Radio San Gabriel. Te vas a divertir, te la vas a pasar bien, vas a soñar mucho más y vas a explotar tu mente en creatividad. Con Gigi, con Romy, con Karen y con nuestra Andy Pandy. No te olvides etiquetarnos en todos los experimentos que realices. Te quiero comentar que en el programa Chiqui Dreamy que se transmite todos los viernes de 1 a 2 de la tarde podrán hacerlo, ¿sí? Porque este programa está direccionado a los niños de 8 a 12 años. Es un programa donde puedes escuchar a diferentes personajes como ser un científico, una abuela, una oveja que habla, personajes muy entretenidos que alegran el corazón de los niños. También tenemos Anko sole qat asib taqechaqana taqtir hutasib kakim sasin chamanst anib kharaki. Como llamaste Serena Cautjaquiponiva, Cascada orgullosamente reciclando Sasinvahita Sipjaraki y hasta Cascada Oxankirinacaba, botellas plásticas, Sukanakaptap Asipki, Nasamaukathara y hasta más refrescos hasta Guhamatra, botella más Xanxana, Tatasio, Katakiha, Hankaki Hausantanikutas, Magnir, Jacobina Karsha, WhatsApp. 6-839-01 Carajo Santana Pitata, Asesino Haita Sipjaraki, Cascada, Oxankirinakaja y hasta Hanakama Cañochiñetaki, Pachamamaru, Kateki Nanakaja, botellas plásticas, Ukanaka Aptatasiptas, Asesino Haita Sipjaraki.
Hayo kamat kuya kana kilana kek sotoqena chamat irina kampoqt askaraktan chasti pachawlaq sararakis panina sumanaka haust anin munaps amuitaña acá 283 25 70 ukar hausant anip khasma ver kunam sumanaka lup ipta Censo Nacional de Vivienda hayo katoqat aruskipt awaitan kuya kafani qanaist awaistu kwatha hilata Moisés upampis amuitaraktan churuna caja ukatoqeu chaqwalma yiwit hinait upan sapqeu Santa Cruz Marcan kwatnana caja estuka señani suit oim sarantapta saseniawa kuyaka fani saskistan ma decreto supremo ukaja y hasta unjatapan y hasta uñakipatapan sepqeu decreto supremo 45-46 Jayuca y Santa Cruz Marcan kirina caja tata Calvo tata Camacho panakaj mayip janchawkat ukapan estu katsasin aruskipaqsa sasip cancha Tata Luis Arce Catacoro Pajut, Panzasa, ¿cómo na cautji? Cuatja Santa Cruz Marcat, Tucamacuna Sutjarakiwa, Jutireja Cacha Marcana Casaria, Departamento Nacarampi. Ayucatua Moit hasta Naverumana Cacunam, Lup Ipta, o Camajaca Censo Nacional Ucaja, Night Eta Panay Comax, se Panacasistan Cocha, Night Eta Kipanja, Maukitinas Han Irnacau Chispan, Ucatinas Kipasta Parak Chispan, Sasin. Kuya fani pas makit amoy tarak mau kuya kana kilana kampi ukar manaka warune khaptaja a ver hausant ani phamukot amoy tapharak san señan kuya ka khwana Kamau ya está hausavita que amtene phama kuinaxa 283 25 70 kura santani phata ugotrenas WhatsApp toqet santani mana phata ukarsti 715 32 761 un par aprejan cuatna guardia aquí está paseña más acá marcan yurideja departamento de La Paz guardia aquí tatua porque ukasen susti marana paseneja ahora hay niña paseña acá ukana muy captate paseña acá porque más censo haktapiña acá por motivo de trabajo ahora tienes a Santa Cruz ya sea La Paz o Europa Tucson pues nace española Santa Cruz, los cruceños tienen la razón de pedir, exigir, porque cuando tienes tu terreno, tu vivienda, tienes necesidad de exigir al alcaldía como al gobernador servicios básicos. ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Entonces, por ese motivo, los cruceños están exigiendo a Bolivia, al presidente, al gobierno, pero en desmedro de la paz. Los paseños se han ido aquí de este lado felices en busca de trabajo, desde luego. Pero ¿qué es de La Paz? Uno, que vamos a perder escaño, diputados vamos a perder, Oruro va a perder, Potí va a perder, o tal vez posiblemente Chuquisaca pierda también otros departamentos. Pero ¿quién es el que se beneficia? Santa Cruz. Y nosotros vamos a quedar en, digamos, mínimo, vamos a perder mínimo 4 diputados o 3 diputados mínimo. Desde luego, si hay poco representante, pocos habitantes, pocos recursos económicos, porque el dinero va por coparticipación popular, y así que en las alcaldías, ya municipales, provinciales, ya a nivel citadinos también vamos a tener pocas obras, y en desmedro de La Paz, esa es mi mayor preocupación, y ya tienen que saber eso los paseños. Y ahora, ¿cómo hacer regresar de Santa Cruz? No solo Santa Cruz, Brasil, Argentina, Chile, se han ido la gente por motivo de trabajo. ¿Culpable quién es? El ex gobierno Evo Morales. Eso culpable. Un gobierno tiene que sujetar, tener trabajo acá en Bolivia, todos los habitantes trabajar en Bolivia, a que nadie migra a ningún lado, solo aquí en Bolivia y justamente en La Paz, como antes, hace 50 años atrás, La Paz era la primera ciudad y primer departamento a nivel económico. Gracias, hermana, por escucharme y buenos días. Muy bien, hermano Benjamín Brañez, supongo que es la participación del hermano Benjamín. Tal vez hay alguna otra llamada telefónica. A ver, Ukaru Fani Kamarakilata Moisés, Kamsapta Sumanaka, ¿qué dice? A ver, el hermano que ha llamado tiene mucha razón. Es que tenemos que ver al censo con una mirada del presente bien objetivo sobre la realidad objetiva, la que se vive en la población. Ya lo hemos dicho hace un instante también.
La población es la que carece, lo que mencionaba, reiterando una vez más, los servicios básicos, la falta de atención con más calidad en salud, mayor asignación de presupuesto, por ejemplo, para educación, ya hemos detallado hace rato también mucho, empleo, toda la razón, pues, en nuestro país tiene que dejar de migrar nuestros hermanos del campo a lo urbano por necesidad de trabajo o por no tener las condiciones de vivienda correctas, dignas allá donde vive. Nuestros hermanos del campo deberían ser empresarios, siempre digo eso yo, o sea, hay en los países nórdicos, por ejemplo, un hermano que tiene su ganado de ovejas, no tiene 100, no tiene 200, tiene 1000, 2000, 5000, 10,000 ovejas, y es un empresario desde su lugar, desde donde vive, donde tiene su ganado, en la computadora está haciendo sus negocios, y en su casa tiene todos los servicios, ¿verdad? Y en esos lugares hay pues centros de educación, o sea, tienen accesibilidad, ¿no? 2 minutitos, Fanny, tenemos una llamada telefónica, Juana. Como bien, mañana Gilata, vamos a tener aquí Gilata, Manqui, vamos a Singaki. Buenos días, hermanos periodistas de Radio San Gabriel. En Ayabat, Multa, que se privan y provincia Muril Tocota. Censo Tocota, hermanos Monaganchi de Palda, Nanaganchi Turasan, Hamabita, Yaquita de Catasita, porque Santa Cruz Lugaranua, Anualina Capachaki. Hermana Nasa Cristo, hermana Fanny Ucanque, ¿no? Altota, muy activa, pero Nasan Montua, Sensoja, o aquí si spauna era Capachuna. Porque, hermano Arcero Nanaga, Siata Botawaita, Ukobotachona, me parece que Han Hamak igual que Upatay en Hanual Hakaneka Uchugata Camaro, Urian Moni, Naya Hamaitua, Upanagaro Gobernal, Tupanagaris Ahik Pachawa, Utsan 23 años. Kunat. Upanaga fasila ko echaha doble aguinaldo stasin upanaga inanaga campo diriste votación naga hampe ko que tap entonces hani wal kite ukam upanaga ukate que tunas absusip ke upanaga ko petun batak nanaga ha munaptua censo upanyapa 2023 kunat porque nanaga ko que wali hukita mantani municipio tas comunidad taipin Hanyu kuna flurasin hamagi kuna señani una proyecto na nanaga acción umato kutwal shuhri necesita to canales de riego entonces hanyu porque uchiti nanaga na total inamaya utjapta pero financiamiento na hermanas periodistas na yaho artuan muntua hermanas yukaroha ya campina hartawan munarakto hermanas ayunta de Juancito Pinto Ichahnya bichuru kalian hermanas ukah iwalara kiwa hanwaliro maymara walkiskan provincia nagaru saran hermanas pero nanaka akahayat ka 50 boliviano pasaje jueste nanaka ukarugas kapha bangkur kudasin hani bangkur naka utit kampo tokon nanaka ukar ko bangkur gas kapha nanaka man ani takunay alak asinya hani ni 100 boliviano sa wawana gatig hapan kapha ko 200 boliviano utkiw hermanas periodistas Ukaro nagapinas aniwan munta. Gracias como nagkaroon asip kasing hermano periodista. Paliki Ugilata o kamatu part anorak chika sabono Juancito Pinto katwala yakaro señora ki over ya teacher na campisa. He hablado también, un saludo para él. Tiene toda la razón. Desde el primer instante estamos en esa posición de que la población que no es autoridad electa, que no está en partidos políticos, la población de a pie es la que tiene las mayores demandas de la atención a las necesidades, hemos dicho, en el campo, en la ciudad, en todos los departamentos, porque los municipios necesitan recursos económicos que sean bien administrados en favor de la población. Pero también quería completar esto. También la gente migra al exterior, como han dicho, por el empleo, porque aquí, si el censo nos va a dar los datos de cuánta gente tiene un empleo real, porque los datos que manejamos son los que se suponen, pero el censo va a dar datos reales, objetivos, y con eso el Estado
el gobierno tiene que trabajar cómo generar fuentes de empleo formales para esta población joven, que ya hemos dicho cuánto es, y para todos, porque eso quiere decir, uno tiene empleo, va a darle alimento, vestimenta, educación a los hijos, por ejemplo. Muy bien. Vamos a ver que toca que ponían en gilatas que el vaquipan no man que bien está muy tasingaki. Hasta ni mona no get hilata que aquí. O que mate ya sabes, sabina que toca que ya no hilata o santa senip con que tiene esta siptera diseño lo campi. O como tú ya está sabina que me que toca, ¿no? Pesa fragias mampe. Are hausant ari pramchamak itsuit abhama o gata hausant ani prato kat hasta kanwal. Eso mai kuya kilana. Chakuch ka toka yan. Hilata es que el vaquipan no man que muy tasingaki. Mana khana ka no así como no nada por Santiago Cariapo más taita al monar no entonces viaje marca no eso conviene viaje marca no a mí conviene por ejemplo nada para khana ver khani migración acá ala y si va a cama hacer formal tiempo no entonces o que khao khaji hani apa sino ka khao hani alcha khao khai apa sino las porque hay que niños hagan algo no ni con mejor alcalde chakhanto sañama que khasaya la población occidental, eso sí, Alto La Paz conviene, ¿no? Conviene, buscar como hasta Guata, proceso de cambio, no quizá, proceso de cambio, chico de allá hasta Alto La Paz, miran, Santa Lucam, Sarjapare, ya ven, entonces, nada, Santa Lucam, Sartas, con la intención de golpe de Estado del gobierno, aquí, pretexto, Naira, abata ya no, por bancerar con un golpe de Estado, golpe de Chian van Cañaneja, Oriente Boliviano, Occidente Boliviano, Ajayanes, Chani van Cañanes, ya Santa Cruz no me Cañan. Ve, cuando cantan a campo, ya, Camacho ya tiene golpe de Estado, Lorena, cuando el gobierno tiene el gobierno más ministro interior, muy cato y casi la Caibanuca. Ukati wane na naga kona bueno kama para por simple pretexto kama para buscar para do plano para porque hani migración a quien traiga na cámara shop o por mal tiempo para poder que está proyectada acá para una cambio por khale dibili khafar kines ma usuka para cámara kineya pandemia ita hani pandemia por ka esta taraf kama ukta sana muchas gracias hermano. Cualifica halet atata ina ya caus ina kajut hi 283 25 70 caro khatias khilampi kuliakitan parun khapkharakin ampi para que es así que esto khatias maya que llamadas es toqraqtanes amoya naksuka ari chaqta hagat está kutas is karaktanay como otkara como nas kuliakilana ka hausan tanina phata ka toq abkhamar ma ke suit akinyan kuliaka khwana يقف جوكرات أستشيل لي رشقتاس كمان تشيل señales sanutjit, ¿no? Esto que lo más patat exun kama yas pachaja ya anchaga. Chuto patanagar kala patanagar saisus tano kama. Hija sanchit awat atacha no pe wax ya que panaka caros awatipch. Coteira man kama ha inas chaluas con astu cara tu wik iktas pachagotas chaluas saltas pachakam. Nera que chalua hawiltat katunyamos abjevan anchana kahambi. Ayo kama host awin bi kuliaka kwal. Como ya está, es que el vaquipan kuliakita man que amuita singaki. Suana, Mari. A ver, Naya Mau que estamos en acá en Sotoquetmont. ¿Cuál era que se siente para la pelo? Pero acá Camachun Amayo Baja, Hanewa, Senso Ampaniquiti. Un Yamateja Boli, marcar Chloran, 2019, Ucao Amtawipa, Hanara Kita Arsus Kija. Aga tirihin tinaga antot kanya process no uka kari tirihin tinaga kuna hanwali lore tirihin kuna hanwali na kay ko tirihin tinaga floti anisa absolutely mon khir no katis uka y amtawi pakpacha aga ma tritik to kama senso khani senso ko pakya kiskiti upa kuna te kupa kun lore ticha aver saken istana ka kanala na tantra kun slor ki thain santa kuchana ma gobierno sin kun slor hanuka khol khmonekha upan bulshit asini patach ukana takiani wali kite khobakun luras anche jakma gubernator yamakma kuna kunya istikse urat se luras nata no hami ponini kuna sulto ma ekura siske ukakasta khiro achurtan kha sulto kura siya patak ma gobierno ke hota ye gobernador se uka khani wali kite cha
Jupa hasta que yo te mones no hasta que con lo jupa que a super como ubidis na jupa y mones uka jane wali kiteja uka actividad de la paz uka Manuel Morales uka jan arsos no hasta uka te gente na ka anto tatanya por si ya pero uka kun flores uka te gente na jan wali na kay lura pesa Terus mesti sinuin lurap khan uka naka absusin laiko aga wal sartas ki uka khan apu yang ni ay marana kaha pero senso ko chat kani hane utshani tesa senso ko lurap kin khairato aga marak porin tinga uka senso ko chat kani uka khani kuna tinyaki uka presidente hucha hakunyaki ni kuna ira senso to ket utaya to baha ke renuncia ba este sai uka kuna khane uka ke mai marat preocupas pachani cha uka khani askiatis ke uka Upakrinun awai ukacha aga presidente da ka anchi khani wali ki gani lorki khani kuna sepala pe wali tapila na guka kun ha preparanya pa chai go cha upak mistet macha ka preparanya pa chai uka ni cha anchi khan war ai teka uka tin so ukas kani wa ukas na ya kharkhat eri kuya despagat wali ki kuya ka pas kumat amuit ano era ka beri ka kuya ka chila chamuit ajmonapta katokt azip ksmawa marka kha amuit anya wakisi analista supara ka waliat khatata na kamoy apkheo perkiwasa na imara na katut kharaki ukataw khilata moise supasakan ki pahma waina waliat khatata ukakip kharaki kuya kafani upasu khamah ko taberia ka kuya khilana ka chaqaust awimpi kama ya khastabut hilata skalwaki pan human ki amuit asingaki askalwaki panaya kuya kanaka wala skipone pantar kharaya pta kuya kafani Nina ukaukang pachanicha kuliaka untas kisah kanicha austan smaba Jorge Callata Calizaya ex dirigente de los discapacitados y cuál es que van en cara esta muy quitaña a ver acá alto bata marca un cañán un cámara kauhat más mucha tatoya acá carretera Copacabana toquen na hakastan kita extranca de San Roque Pausitan acá 2012 naha handiu kasuna hotkante ukat nakpataro saraya isen se hacer porque sa pampajiji pagubanta hani taman jamaka icha kau kata mas kawai se tinya ukata ma urwan sijona na kaslokehan sando ke kita ukana ka hani sa question ini kami wala kata kuncinya tapi satu kau kita kita patana ma doble cabello Jorabaya ukada mati 2012 ukadi cara Casa Amarilla está hola hilata Jorge estás no chakta wakta humankiwa ukada ma hita siwai choro na anki ayuda patausta sin Estado mora kita baca uka naira asa tak wala cha pampa fábricas industrias uka na katakino ka anti ta utana ka uka uka se alur uka mai uka kai sa politik toke lugar kinyan 2012 ha puente la ka itu tekin cha winti pasawa hasta wala kapatid kore kan tarsa uka na kate uka mate alfabeta sinta tapi mucha tawa ukata kita Sinsoha prioridad. Sinsoha pastinya para 2023, por ejemplo, sonakan extranjera de San Roque, 2012, kita pampa jadi, jauh ke pampa sentro, patana kantra, kali nak apa, kali tidak nak asfaltado, iya, pero naya patas. Hilata Jorge, chakawa kuma. Nasa señal chaktas unistas kama kiwam kilatat mistanay. A ver inas mahaust awim katokt awis no karu chilpam sarant khanyan kulyaka Juan au karu kut arisin hilata Moises para churanyan karu kulyaka Fani parurak. Censo toqet aruskip tawaitan no katakaparo cívico sabje Santa Cruz marcan ukanakat mo kitlup ekip tawaitan. Inasa yakatokanakatsana ruso bastante pero kahuali wakisiri kulyaka Juana porque es la realidad que está ocurriendo en nuestro país es nancha la coyuntura hallo kayut haraki kulyaki lanakot qipanakas llaktapis iraktanaycha Santa Cruz markat qaldasin akaruch purin kansas kasut harakiwa ukama kulyaka maru sitoqeta mit astana ustedes hot pone hilata eskalvaki pan haman kamuita singak Va a disculpar uno más que de intervenir. Sabe que a los hermanos no tienen la menor idea.
El problema es que mucha gente paseño, como el sector del altiplano, nos gusta tener 1000 casas, si así fuese. Entonces, los que tienen el alto casa aquí en la ciudad, se van a comprar lote en Santa Cruz, se hacen casa y se van a censar. Esa es mi mayor preocupación. Yo, por ejemplo, vivo acá en la ciudad, pero voy a censarme en mi municipio, me se da de cuenta, pero estoy dentro del medio del departamento de La Paz, sigo habitando como paseño, pero otra cosa es irse a Santa Cruz, en beneficio de Santa Cruz, en desmedro de La Paz. Eso tienen que ustedes también consultar al habitante. ¿Por qué ir a Santa Cruz? Si viviendo acá, teniendo casa, terreno, todo acá, ¿por qué compras en Santa Cruz terreno? ¿Para qué? Supuestamente terreno de engorde, pero los cruceños dicen, si tienen terreno, casa, y censarse allá, y mucha gente de La Paz en 2012 se han ido a censar, ahora están pensando irse a censar también. Esa es mi preocupación. Gracias, hermanas. Olikis Hilata Benjamín Brañez, Supao Kamataust Anoarek, Chacasuca, Utjerekipi, Yakipanaka, Santa Cruz Marcat Alak Sintano, Cochabam Marcarosa, con Gilpa Santa Cruz Marcano, como Akangas Caractano, como Alchihtaño Mike Yakafan, como Yakabs Oyumbi Utjeraki, Kuyakajuan, Katoktañan. Katoktañan, es que el Bakipan Hilata Mankiwa, Amita Singaki. Hermana, manacau que nos pintas y todo, pero Nayaja con San Monta. Kunat San Munapke 23 apaña, gobierno 23 apaña país, censo 24 Kunat, pero upna ibas a que ya te montan, Kunata, Kuna con que tanote, Kunata, con Coca-Cola viene que a veces te enseña pan y hasta qué tiempo ha de que upna a mucha vez monta, hermana Mari, o alique felicidades, hermana que no era cata satisfacción, no usted se va en monta, no hay esa tatua. Ismael Posto Tancara, de provincia de Roma, hermana. Felicidades, hermana. Wanikiu Hilata Ismael, como tú pasas Anoaraki, Hilata Comat Amuit Anoaraki. A ver, ya Hilasti, Kuyakasti, Kamsapta Sumanaka, Wainuchunakasti, Kaujangaptas, Panakan Aruka Istañaraki, Kuyaka, Juanokot Mawainuchu Sakangarakata Moisés, Panarupaja, Istañaraki, jóvenes, Wainucho, Tawakonak, Ajoyanakasti, Amoy Paraki, porque Tapirakchinai. Kawainuchus kawhak aholas uthi kawkaish ashuawanakas uthatanakanaks yathañani kullakanak hilanakampi ayu kamauchas ti pachaki ejiu kullakajuana chilpana kullintz nukarkut anesin yapun hilata Moisés para ayurañan karkullakafani ayu kamat lup ekip askaraktana Ukama kullakamari pachajanga kiujali radio niati minakapan poktasini. Vámonos con un corte publicitario, señano Kamaj, Facebook toquen un tirina casa.
¿Y listas? ¡Sí! Del 24 de octubre al 3 de diciembre se pagará el bono Juancito Pinto. De primero de primaria a sexto de secundaria. De escuelas fiscales y de convenio. ¡Sí! Podrán cobrar en el Banco Unión y otras entidades financieras. Los padres o apoderados deben llevar sus cédulas de identidad y la de su hijo o hija. Por una educación de calidad, ¡rumbo al Bicentenario! Ministerio de Educación. ¿Están listos y listas? ¡Sí! Del 24 de octubre al 3 de diciembre se pagará el bono Juancito Pinto. De primero de primaria a sexto de secundaria. De escuelas fiscales y de convenio. ¡Sí! Podrán cobrar en el Banco Unión y otras entidades financieras. Los padres o apoderados deben llevar sus cédulas de identidad y la de su hijo o hija. Por una educación de calidad, ¡rumbo al Bicentenario! Ministerio de Educación. Estudias más tu vida. Estamos para ayudarte. Si tienes problemas de alcohol o drogas, Remar te brinda una mano amiga. El ingreso es inmediato. Llámanos en La Paz 705-31007. 231-2106. Cochabamba 701-55127. 472-3038. Santa Cruz 785-08272. 764-83237. Visítanos www.remarbolivia.com.
Actualiza tu decodificador con los nuevos canales de la grilla para poder disfrutar de los 11 de la mañana con 2 minutos ukamaje y hasta media hora para que ya visto que harakineo hausa vinan gasut y con axay hasta katohtas karatan hichasti llamainte sirena kaut haraki banco suluk sankirina kauhait asip banco suluk sankirina gasarakiwa huma hanipun hichuro qaruro marav saras sin khas harayam tu uruna khasu hang akpurt anip hama ka banco suluk tuqera qol qisite masiri siwa yasak sutoqen ma qolqi ma himatas kan o qimatat sihil khatas karakin qolqina kamaq sinu hayt asib qaraki banco suluk tuqena kuma sutoqet sarakinas mayt asib mana phato kasiha port an qarakisma nana ka hamayt asib karakima sinu hayt asib qaraki Ayo kama marca chirinak pachas la qaraki sarawayji kama chahar chunyani o hilata Moisés sarsuri hilata haber kunam samoit araktumaj hilata Moisés waina kankanyampi amoit anyani hausta wanak sis awaraktan walikiwa ver aymar toqita ruskiponyani Chekpachansa Santa Cruz marca roja walhani pisarawata khniche Kumara guayna kasara equipa profesional ingenieros agrónomos con kasanan compañero kaisar do qero pesar kunat kaisan irna qawit khexsa sinancha gotha chekpacha penere kineo no kunateja Santa Cruz toque inasa camp diputados con othane kaisat nicha gotha chaga iwasa qiparta kipuniñanit hangwa arxtañas pach ukanak no ama lupiki pasaqna kha amuitha Santa Cruz toquen que naga hanchita kha maini hilata saskarakin hanicha kaisa toqero haqiq wal oraq halant khapje minus aquí es así hanicha la ciudad en crecimiento sasarakios panaga khap chapje kunex kaisan uchapje tecnología innovación ukanak panaga empresarios ukanak khlore gota kha marketing ventas ukanak ukampanaga piraki piwasar alhkatista hanicha gotha kitinaga silbach albach kaisan oraqina kha Chekpachansa inas paseños con个 hilbach alapchi no orureños inas potos inas alak kayan cha maraj $2,000 balata ham kat pa mararoja ya hasta $5,000 $6,000 al khataq sabkhincha marketing kodi hasta marketing influencer con que utkharaku hilatas kulyakas wainas tawaqos inas yaqipa ischugis ipsta yatkhatañawa no yatkhataña sawa plan de negocios lurañasa yatkhataña sawa marketing ventas ukana kasi yatkhataña wa no wakisiwa kunata iwasay kaisana kai Santa Cruz marca roja kunasas akatoqen utkaspaja kuna fábricas kunas innovación utkana irna qawis utkaspaja kunas tihiwasa hach amanchañana ka waina na karo tawqona keroja emprendimiento ukatoqen profesional sukana ka walhanip to na área ukatoqena agronomía walhani yanich kunas te ma compulso ukatoqena ka mandap tham ka postulante consultoría ukatoqena gerha pataka sohtatunka halkumay ma cargo takha dale kamseña sam munapti yas mantante que walich amay Kuatja halikot penayaja digamos ma programa ya qataquna kero mantayat kuatja churna gan irnaqataskio ya qabe a ver aksar unista oya hiwasa pata toqen halika ma plan de negocios kamluratas no acá por ejemplo ganadería y anaptasiñani no maini hilatawa consultoría no naroxita ya nata klurraqatay kumax no haliko toqen hiwasa qilqantaña salpiqa mira quiénes somos para qué estamos criando la ganadería no misión, visión, valores, cauqui kunana canis. Taña pao, ¿no? ¿Cómo es nuestro manejo económico, nuestro calendario ganadero? Kana capi guaki se gilatas con todo en orden. Balance general, ya gelcaña sao gilatas, ¿no? Acá lorati. Incluso registro. ¿Qué tipo de ganados te registran? Kaisan haber mawa kaqao qasquista haber Santa Cruz toquen hay veces, ¿no? A veces decimos, ¿no? Hiwasan umau hanotjet, chekpachansa hay veces hane umau tjet, ¿no? Halikom, ¿no? Hay algunas cosas. Este es de un hermano que hemos capacitado. Ja, ukanja wainanaka hanit amuit gasp sayhamay a veces, ¿no? Nayeros hanita nayera pacha haniktis compalerite, ¿no? Akam lurasma innovación, a ver, amuy kunhams imsna. Akas chile to konegans kunhams imapja, lo hontayat imapja. Orak manqar hanicha. Pona que wali im kata taki umah no hanir kat muksa umah imat tamacha kana gan hiwas waina nagtaw ko nagka iman to kana gan ha lupi utkaski pero ay wisa ha awak tay ka pesek ne masiruk tat ma ay wisa sistan ha ay wisiskat no
hay veces wawana que hay veces anatañak mone kun kunsa anatak hay veces toqtan no dahali cuando cape hay veces usuchitan wawana kasar no inas nayak más hay veces inas usuchika daragist pero amuitat churunakan no ukaw akisi aka aymar tokenakan hiwasa lurañas yatiqañas hiwas pashpatal ki lup ikipañas Kiti kunarsa tek purine ma ONG kunaka waliana pa wichurnagan utkse naira ma kulya kesaskan no ya spatun cuenta que beca utkerse got kim skane gitu ko herse no ukas wali ay wasagnar lup ito kunat suwain nagaha ay wasakhanya te kaymun bacha wali ya kesi hamay wasa no got kha wakisirio no emprendedores kitina gade yakepa wali lo khipine yakepa wali kamsenya sangwap no naya hakan haj bin oi veres yakepa wana got khapunio hali ko nakaro katuni upana karwa ma entrenamiento ma consultoría upana kawa ma churo ma akut hutir ur nakanha ma empresa kana klutas yakepa wana khanere ke bikuma hanita ke empresario como caraxnat no ma ka khane ke kitina gade wal sangwap en castellano se dice los a veces sueñan los que tienen visión no a esos hay que fortalecer en el altiplano hermanos hermanas si tu hijo es uno de esos puede entrenarse conmigo, puede entrenarse con nuestra consultora y nosotros lo vamos a entrenar bastante. Primeramente mental, la parte mental, luego entramos a plan de negocios y esas cositas hay que, y nosotros también tratamos de ayudar de esa manera. Y el censo se va a llevar, yo creo que la gran mayoría, lo que veo, todos quieren, parece que el 2023. Es que ha habido una estrategia mala del gobierno, quizás ellos, claro, quieren manipular de alguna manera para que el occidente gane, pero se han equivocado al decir, no, 2022 sí o sí se va a llevar. Y luego, no sé qué es lo que pasó, de repente sacar un 2024, es una mala estrategia. Es una mala estrategia. O sea, si queremos hacerlo bien, si queremos manipular, hay que saber también manipular, hay que saber rodearse de sabios también, ¿no? Entonces esa parte también tal vez se han equivocado. Y alguien va a aprovechar siempre a eso, ¿no? Uno que es oportunista, como le dicen al Camacho, va a querer aprovechar y lo está haciendo. Por eso, nosotros como aymaras también tenemos que ser pues inteligentes, sabios, chiquiñas, gilatas, cuyacas, ¿no? Y también en las autoridades, bien sería que entren pues en nuestros ministerios, así, personas que piensan, profesionales que realmente son aymaras, gilatas, cuyacas. Con que es técnico, pero a veces no somos tan políticos como yo, más yo veo el desarrollo en las personas, pero genial también sería, ¿no? Estar en el ministerio y desde esa parte podemos enfocar, pero a gilatas cuyacas, a nuestros dirigentes también los exhortaremos. A veces al que le está sobando, al que es medio amigo. Y los aymaras por eso a veces estamos fracasando. A veces la corrupción al mismo aymara le está haciendo caer en nuestro gobierno. Hilatas kuyak su casa muy kipañará aquí, ¿no? Aquí dirigente ne kaut malcuna casa hasta ahora tal vez son, pero hay veces ukana kape, hay veces han sumja técnicos ukana ministerio ukana suma capaz uchapkete. Hay veces que te dejan suma hasta con jamasari hasta amigo jama que hasta con sarcas que taqueto corsias. Ukara que va a veces uchapke. Hali cuando gan inasa pantjasis tan hilatas kuyakas. Pone que pantjasis aquí, ¿no? Nuestras autoridades a veces se equivocan, ¿no? Pero hay que aprender, no es tarde y sartas ni hilatas kuyakas na ukak saberista, ¿no? Censos, Hanaki pone Jane, aunque va 2024, Santa Cruz sí o sí yo creo que va a tener más ¿no? Que vas a, podemos revertir en 10 años, sí lo podemos hacer, pero siempre y cuando apoyando a esos jóvenes soñadores, a los que realmente también tienen esa capacidad. Eso podría decir a los hilatas cuyacas aymaras. Vale que ellos pagan tatao que mata hilata ingeniero Moisés Sarshuri que pasa muy tara que manata marca chirina o que toca muy tara tan chiste colega que fan por virar. Bien, que creo que ya estamos en el último tiempo, ¿no? Sí, a ver, vamos a bueno, quiero hacer referencia a las llamadas, ¿no? De los hermanos ¿cómo se llama este hermano? Benjamín y Ismael, el otro hermano. Jorge también. Entonces, a ver, en los argumentos que ellos presentan, uno dice, sí, que tiene que ser el 23, pero había un hermano que decía, no importa ya si es o no es, porque no nos beneficiamos en el campo. Son apreciaciones bien legítimas, hermanas, ¿no? ¿Por qué?
porque estos nuestros hermanos que han llamado viven pues la realidad. Ellos no viven en el espejismo, nos enganchan. La gente que vive su realidad con las necesidades que hay que atender de parte de los gobiernos municipales, departamentales o nacional, es la que dice, necesitamos el censo lo más pronto posible. Por eso estaban muy felices y muy contentos que se haga el 2022, este año. Pero ya la última esperanza que ellos tienen es que se haga el 2023, no el 2024. Reiteramos, es por los resultados. Si se hace el 2024, los resultados van a ser ¿en cuánto? En 2 años, unos estiman, pero el gobierno dice no, va a ser en menos tiempo, dice ya. Pero la aplicación para la asignación de presupuestos sería en mucho más años todavía, más allá. Entonces eso alarma, por un lado. Por el otro lado, ¿qué hay de fondo? ¿Cuál es el problema de fondo para que haya este conflicto, para que ahora un diálogo se rompa y ninguna de las dos partes ceda más? Porque en un diálogo, cuando es honesto, cuando es claro, es concreto y realmente quiere la solución a un problema, entonces es transparente, ¿no? Tiene que ser un diálogo sin secretos, ¿no? Donde ambas partes tienen que poner de sí para la resolución de ese conflicto. Este paro que hay en Santa Cruz ya ha dejado como saldo un fallecido. ¿Está devaluada la vida del ser humano? ¿Qué está pasando? No por un problema de bloqueo, de movilización aquí o allá, sea en La Paz, en el Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz, donde sea. La vida de un boliviano, una boliviana es sagrado porque es capital humano para el país. Entonces, en eso hay que reflexionar. Desde mi punto de vista, al día siguiente que el gobierno ha anunciado, y ese es un punto de vista mío, muy personal, yo había salido ya en una conferencia de prensa a dar mi punto de vista. Yo no estoy de acuerdo que se postergue, por ejemplo, para el Alto, el censo hasta el 2024. Hablando particularmente en el Alto, en lo general, yo para todos pienso esto, ¿no? Porque para el Alto significa postergación para el desarrollo y progreso del Alto, desde los derechos sociales, económicos, políticos también, culturales también, porque todos los derechos están interrelacionados. En el Alto hay gente que necesita escuela, unidad educativa cerca de donde vive. Necesitamos fortalecer lo que es salud, mayor presupuesto. En educación ya hemos hablado de desayunos escolares, infraestructuras, equipamiento en los muebles, qué sé yo, una unidad educativa debería tener desde lo mínimo en laboratorios para los estudiantes, por ejemplo. Entonces, hay tantas demandas, seguridad ciudadana. Aquí en el Alto nomás el 80% de población que genera su propio empleo. Es grave la situación para muchas familias y ahora que están subiendo de precios los productos de la canasta familiar, hay muchas familias que están desesperadas, están con deudas hasta el cuello. Es grave. Esa es la situación, esa es la vida objetiva, real que vive mucha gente. Por eso es que quiere el 2023, si ya no se puede, pues el 2022. Entonces, el gobierno, el INE, tendrían que agarrar de mejor manera, más consciente, estas voces del pueblo. La pregunta es, los que han decidido, ¿quiénes han decidido que se postergue hasta el 2024? Estaría el Consejo Nacional de Autonomías, supuestamente estaba ahí, estaba el INE, el gobierno, habrían ellos decidido mediante el decreto supremo 4760 la postergación del censo. La gente se pregunta en las calles, y esto es para la reflexión para nuestras autoridades, ¿no? La pregunta es, los que forman parte del Consejo Nacional de Autonomías, las autoridades electas que dicen, sí, que sea siempre el 2024 también, ¿realmente los representan a la ciudadanía? Hay ciudadanía que dice, yo tengo esta necesidad en mi zona, no hay luminaria, grave. Entonces, si me representan, que luchen por mis derechos, ¿no? Eso es lo que la gente dice
y espera, por eso también su emisión de voto en las urnas para elegir a la gente que cree que le va a defender, que va a proteger, que va a luchar por sus derechos. Por un lado. Por el otro lado, mucha gente se está yendo a Santa Cruz, sí, de Oruro, de Potosí, de El Alto, cualquier cantidad de ellas. ¿Pero por qué? Porque allá en Santa Cruz también hay que ser realistas y objetivos. ¿Qué falta aquí en La Paz? En Santa Cruz a los emprendedores hace muchos años les han generado incentivos, incluso en la alcaldía creo que era por los impuestos, por ejemplo, la liberación de impuestos por 2 años, ¿no? Algo así, para que puedan emprender y estar libres de la persecución tributaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que incentivar, aquí el hermano también lo ha dicho, entonces por eso la gente se vaya. El miedo de que Santa Cruz resulte más poblada que El Alto. En El Alto, hermanas, los que caminamos aquí a diario, yo creo que hemos debido pasar los 1.200.000 habitantes. El anterior censo ha dicho más de 800.000 habitantes. La gente que vive aquí es más de 1.200.000, desde mi punto de vista, porque se ve eso. Hay algo importante aquí, que uno de los hermanos también tocaba, la preocupación de la gente, la migración a los otros departamentos, o afuera incluso. El censo va a decir cuánta gente somos en El Alto, y de acuerdo a eso va a llegar también los recursos de coparticipación tributaria, por habitante llega eso. Ahora yo ahí me voy a ratificar en algo que vengo diciendo desde el anterior censo del 2012, igual estaba en campaña. Si nosotros vivimos en El Alto, hermanas, hermanos, cuyacas y latas, a todos yo les digo, vivimos en El Alto, nuestras actividades desarrollamos aquí, trabajamos nuestra actividad económica, de lo que sea. Nuestros hijos estudian aquí también, de muchos, ¿verdad? Como vivimos aquí, queremos en los estados, queremos la luminaria por seguridad ciudadana, queremos que la escuela para nuestros hijos tenga todo el equipamiento, infraestructura, todo adecuado, queremos. Pero si no nos hacemos censar aquí, nuestros recursos va a llegar a donde nos hagamos censar, porque vamos a, nuestros recursos, pues, supuestamente, aparentemente, como lo quieran entender, pero estaría llegando a otro lugar, ¿verdad? Entonces, las personas tenemos que hacernos censar, desde mi punto de vista, donde desarrollamos nuestras actividades. Porque además es importante, hermanos y hermanas, los dirigentes de las zonas lo saben. Cuando se va a aprobar un POA, por ejemplo, para ver en qué se va a invertir, sus presupuestos, hay zonas que tienen 60.000, 100.000, 200, 1 millón de bolivianos así, ¿verdad? Esas zonas pueden disponer de sus presupuestos para lo que les alcance, porque también eso, por si acaso, hermanos y hermanas, en asamblea zonal se decide qué se va a hacer con tu presupuesto de tu zona. Si es 100.000, ustedes decidirán si se va a comprar foquitos, se va a hacer cordón de acera o centro cultural, no sé. Pero las zonas que no han ingresado, por ejemplo, en el anterior censo, muchas de ellas, no sé cómo están hasta ahora, pero no tendrían presupuesto, por ejemplo, de la coparticipación, porque no han ingresado al censo. O sea, son como zonas que no están dentro, ¿verdad? O sea, hay ¿cómo les dije? Técnicamente lo manejan eso, ¿no? Desde el TGN. Entonces, esa es una preocupación legítima también de los vecinos, de la ciudadanía. Es por eso importante que aquí nos hagamos censar, donde desarrollamos nuestras vidas. Otro aspecto, o sea, el diálogo, ya. No puede ser que una vida, hemos dicho, valga la pena por un asunto político partidario, político público. No, una vida se tiene que respetar porque es mucho, muy valioso para todos. En Santa Cruz han dicho, lo último era que aceptaban un mediador a la iglesia, ¿verdad? El gobierno, mediante la ministra Marianela, la respuesta que da no es tan alentadora tampoco. Hoy día en Santa Cruz está nuestro señor presidente. Está allá en Santa Cruz por motivos del bono Juancito Pinto. ¿No sería saludable que allá sostengan una reunión también ellos? Porque ellos se van a reunir con organizaciones sociales de allá de Santa Cruz. Pero sabemos que hay organizaciones sociales que también están divididas. Se ha perforado la institucionalidad de varias de ellas, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Pero ya, o sea, para ser positivos,
optimistas, sería saludable que ya lo hagan y resuelvan este problema, porque la gente, o sea, reitero una vez más, la población que no se siente representada por aquellos quienes han decidido la postergación del censo hasta el 2024, ellos viven objetivamente su realidad. Por eso, como población civil, tienen todo el derecho de reclamar, de pedir legítimamente este censo para mejorar su calidad de vida. Eso es lo que quiere la gente. Así es. Muy bien, Fanny, ukamat aruskip aitan kuyaka Fanny pampisagani tukhat ay kasina utkharakiyo qiluqt atanaka ka Facebook ukatoqen panakaru chamaist abañano karu qitqip arunak churo harakiñan kuyaka Juana Gilata Moisés kuyaka Fanny parusa. A ver, Axon qiluqt anip hatanao Gilata Orlando Vilca upa Gilata qiluqt aniraki siwa quiero saludarle a todos los que conducen la radio San Gabriel y asimismo saludar a la provincia Pacajes, 8 municipios, y especialmente marca Ancuaqui, la familia Vilca, también saludar a marca familia Vilca para Aruntaraki, saludar marca en aquella para Aruntaraki, marca Topoco, marca Quiloma, marca Tomata, Ucaquiparaki marca Putuni y otros del distrito 1 de Corocoro, Seucamaj. Y la Terrené y Chipano, Pascomaraquiwa, Chamanstaneraquisto, Camau, Cuatsti, Yacasti, Utjakiraki, Ucamaja, San Gabriel, Aymara M, Uxatoquens, el Cant Anipjaraquiwa, Capa, Facebook, Uxataipimis, Atascaraki, Ucamaja. A ver, acá el Cant Awinacas Utjaraki, Ucanacaja, Wakisiraquiwa, Cananstaño, Camaj, Kipanaka Chactawa, Giraki, Ucatoneas, Hasakaraki, Ucamaja, Machiñanes. Gilata Mario Ali Mendoza, Siwa, muy buenos estimados que conducen este programa, muy excelente transmisión, felicidades, muy atentamente, abuelito Chasqui, Siucamaja, desde Estados Unidos, Sarakiu con Hamachi, Kamaxat Pachistanis, Cipigampi, Hayal Taraquiñano, Kamaja Paishpa, Gilata, hermana Mari, muy buenos días, perdón, ¿cómo puede enviar a su programa Aymara mis videos si hasta payanita kata ipiswalikis kaneo sañano kama WhatsApp toquesa ni a mis askaraku ka hakuina kasko sa payanikrakis ma halyaki pansañano kama ukanja programa Aymara mis videos de travesura deportiva si anas to kama Gilata Efraín Alcono pa hanejo kama aquí en Estados Unidos, gracias atentamente abuelito Chasqui Viacheño siwa. Paul Paye Kupastiki, que para que Anitaena, buenos días Radio San Gabriel, quisiera ver, pues mandan un saludo a mi papá, a Mariano Paye Quispe, que vive en comunidad Sucuni, Kunama Sicuani, como Sicuani, Copacabana, provincia Manco Capajenche, y siempre sintoniza, Siwa. Porfirio Cáceres Calderón, buenos días hermano Juana y hermana Mari, Siwa, saludos desde Juli, Perú, Dios me los bendiga en salud y trabajo, gracias hermano Porfirio, señano Camaja. Elvis Patsi Paja 2023 ya ser dijo, ni eso no quieren, Siwa, ascenso toquetapa yo Camaja. 2023 va a ser dijo, ni eso no quieren, Siwa Camaja. Chacas marquir pirina caja hasta Walirikiu can aruski pañanza para que haga como otro. Y nos ya que pa atanaca chactoa que la cajuana. Ukama kuya Mari na hanig mezquita redes sociales que se toquero, como si esta Humanita que uya haractiche cuiche tocte añani Gilata Moisés, human pibali que por tanta jotira. Muy bien, gracias por la invitación y bien, yo les digo que sigamos adelante y veamos la perspectiva del futuro. No nos aferremos tanto a lo que, digamos, ya ha pasado, porque es lamentable. Las estrategias del gobierno tal vez no han salido muy bien, pero bueno, hay que seguir adelante. Yo les invitaría a los ganaderos, a los agricultores, que vean la perspectiva, que hagan sus planes de negocio, sus modelos de negocio, lo vuelvan escalables, se capaciten, inviertan en ellos. No solamente es suficiente con lo que el gobierno a veces nos da, ¿no? Nos dan herramientas, sí, nos dotan incluso ganado, nos dotan semillas, pero para crecer más necesitas también invertir en ti. Y pueden consultar con nuestra consultora al número 73063173 y nosotros con gusto primero vemos la situación y luego analizamos el suelo, todas las perspectivas y las condiciones del lugar, y de acuerdo a eso podemos potencializar la parte agrícola, también la parte ganadera, y luego elaborar un plan de negocio, hacer una capacitación
perspectiva, en su visión y su misión también. Nada más, Hayaya Manakataki. Hayaya. Hayaya. Juan. Vale que Kuyaka Gilana con Gilata Moisés, supas Hayaya, Sabay, Kuyakita Pani. Yo también voy a decir Hayaya. Hayaya. Yo solamente me termino con esto. El censo tiene que ser transparente. Yeah. Tiene que ser altamente creíble. No tiene que generar dudas de ninguna clase. Tiene que ser un censo sin secretos de ninguna clase, ¿no? Y para ello las autoridades de nuestro gobierno nacional, el INE, ¿no? Tienen que ponerle un poco más de voluntad, un poco más de cariño a la población. La gente, reitero, que no está, la gente de la población civil tiene grandes necesidades que tienen que ser atendidas de inmediato. Hay necesidades que no pueden esperar mucho tiempo, tiene que ser de inmediato. Entonces ahí yo también desde el alto doy esa mi voz. Lo estoy ratificando, lo he dicho hace cuánto, 2, 3 meses que se ha oficializado la postergación del censo. Lo dije y me ratifico. Muy bien. El censo tiene que ser lo más pronto posible. Las necesidades están allí, como hambre está devorando a la gente las necesidades, ¿verdad? Así que esperemos que esto se resuelva, voluntad política, ambas partes. Muy bien, gracias Fanny, gracias hermano Moisés, Sarawa Jañan Chak Pacheque Geo, Gilata Efraín Mantajasio, Hayal Oñano Panacro, Sarawa Jañan Juanita, agradecemos a José Luque, al hermano Roger Arratia y también al hermano Felipe. Hikisin Kama, Sarawa Jañan Juanita. Waliki Karul Kam Hikisin Kama. Thank you.